baten contra los muros, las aguas de la grita nace la duda más sabia. Si estás encallado en la arena mientras los cañones avanzan, pronto te darás cuenta. Has andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. De lodo crecen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, cuenta de todo, de nada. Si el frío rompe la noche de escarcha, el hielo hará crecer la herida más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si baten contra los muros, las aguas de la grita nace la duda más sabia. Si estás encallado en la arena mientras los cañones avanzan, pronto te darás cuenta. Has andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. De lodo crecen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, cuenta de todo, de nada.
noche de escarcha. El hielo hará crecer la herida más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si baten contra los muros las aguas, de la grita nace la duda más sabia. Si estás encallado en la arena mientras los cañones avanzan, pronto te darás cuenta. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. De lodo crecen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. Si el frío rompe la noche de escarcha, el hielo hará crecer la herida más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si baten contra los muros las aguas, de la grita nace la duda más sabia. Si estás encallado en la arena mientras los cañones avanzan, pronto te darás cuenta. Y quizá
grita nace la duda, más sabia si estás encallado en la arena, mientras los cañones avanzan, pronto te darás cuenta. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. De lodo que hacen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. Si el frío rompe la noche de escarcha, el hielo hará crecer la herida más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. De lodo crecen las flores más altas, más altas. Bueno, muy buenos días, good morning, bonjour y lo que corresponda en cada uno de los más de 300 conexiones que me dicen que hay ahora mismo. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que habéis acudido a esta llamada, que tiene que ser virtual por ahora, porque yo creo que tenemos que empezar ya la cuenta atrás para volver a ese Xacobeo que todos esperamos, a ese Xacobeo 21-22, que empezó ya hace unos meses y tuvo que empezar, pues, de la misma manera que estamos haciendo muchísimas cosas y que estáis haciendo muchísimas cosas en el resto del mundo, adaptados a esta pandemia, a una nueva manera de vivir la vida normal y de esperar a las cosas que de verdad nos apetece hacer. Yo creo que pocas cosas nos apetece tanto hacer como vivir este año Xacobeo, hacer el Camino de Santiago y mientras prepararnos y hablar de todo lo que nos une a través de las rutas xacobeas. Galicia es un destino seguro y lo queremos decir muchísimas veces y queremos insistir mucho en eso y queremos que nos ayudéis a difundir esa idea para que todo el mundo tenga claro que cuando pueda venir aquí a hacer el camino, para cuando esos cientos de miles de personas que esperamos que vengan en los más de 18 meses, nos quedan más de 18 meses, de año Xacobeo, 21-22, que sepan que aquí lo estamos preparando todo para cogerlos y para acogeros. Entró en vigor un seguro para que todo el mundo que venga aquí tenga cubierta cualquier contingencia, cualquier problema que pueda tener derivado de la pandemia, que ojalá que no,
que ojalá que no, pero si hubiera algún problema, que sepáis que la Xunta de Galicia, a través de un seguro, se haría cargo de cualquier gasto que se le originase a cualquier persona aquí. Creo que eso es importante. Es la primera comunidad autónoma que va a hacer eso en España y probablemente en Europa y probablemente en el mundo esta medida sea pionera y queremos empezarla con el año Xacobeo. Estamos dándole formación a todos nuestros hosteleros, a todos nuestros albergueros, para que sepan actuar en este ambiente de pandemia que nos ha tocado vivir, por lo tanto, que conviertan también la estancia de todos los que vengan en un camino seguro. Estamos preparando los caminos de Santiago para que estén acondicionados, para que estén preparados, para que estén en perfecto estado para ser transitados por esos cientos de miles que esperamos que vengáis a visitarnos. Estamos completando nuestra red de albergues. Cuando acabemos todo el plan que tenemos ahora mismo en marcha, habrá 78 albergues públicos y muchos cientos de albergues privados que han ido surgiendo durante estos años. Muchos de vosotros los conoceréis. Estamos a punto de empezar una campaña de publicidad y de promoción fuerte para que todo lo que tenga que ver con el camino y la promoción esté muy presente a partir de dentro de un mes y medio. Y, por supuesto, queremos seguir manteniendo el contacto con todos los que vivís el camino desde tantas partes del mundo, con los que convertís el fenómeno Xacobeo en algo inigualable y los que nos ayudáis desde este pequeño rincón de Europa, desde este camino que tiene ya tantos siglos de historia, nos ayudáis a que sea conocido en todo el mundo, a que tantísima gente vive el camino como una experiencia que quien la hace repite y quien no la hace está deseando venir. Y después de todo este año tan duro que hemos vivido en tantas partes del mundo, después de este principio de recuperación y ojalá que la vacuna nos traiga muy buenas noticias en todas partes y cada vez sea más fácil moverse y cada vez sea más fácil viajar y cada vez sea más fácil venir aquí. Mientras tanto, que sepáis que nos seguimos preparando, que seguimos trabajando en ese Xacobeo seguro, en esa Galicia destino seguro, que se hace desde aquí, pero se hace construyéndolo desde todas partes. Desde todas partes donde estáis vosotros, gracias a tantos centros gallegos que nos estáis apoyando en tantas partes del mundo, siempre promocionando a Galicia y, por lo tanto, promocionando el Camino de Santiago. Gracias a tantas asociaciones, amigas del Camino de Santiago, que trabajan todos los días del año para que este espíritu inigualable se siga manteniendo, y gracias a los que seguís teniendo esa ilusión, seguís pensando que hay mucho camino todavía por hacer, por transitar, hay mucho año Xacobeo por aprovechar, y desde aquí os mandamos un enorme abrazo, un enorme cariño, y os decimos que os esperamos a todas y a todos. Muchísimas gracias. É o caminho pessoal e espiritual também de introspecção. Y en tú y empecé el camino. Voy pensando en mí, en mi día a día. Entonces, hablando con dos amigas que tengo aquí, que dijeron que a ellos les encantaba la idea también, pues dijimos, pues vamos a hacerlo. Emoción, alegría, belleza por el entorno. El objetivo es más el camino que el Santiago de Compostela. Yo por mi parte, porque tenía muchísimas ganas, una asignatura pendiente que tenía. Y, oye, vamos a hacer el camino, el portugués, y ahí nada, aquí estamos. É sempre muito emocionante, cada caminho é um caminho, por mais que você o faça várias vezes. Eu sinto que eu estou em casa. Eu me identifico tanto com esse caminho que eu sinto como se estivesse em casa. Vistas es increíble, el camino también, muy, muy bonito. Y cada noche estamos en diferentes sitios, en diferentes hoteles, casas rurales. Es una experiencia muy buena. O que realmente a xente sinte no momento que camiña na nosa terra é o trato da xente. Se sinten ben queridos e despois o resto, pois camiño é camiño.
Also das sind viele interessante Gedanken, die man dabei sammelt durch das Gehen und auf viele neue Ideen, auf die man kommt. Ganz einfach eine interessante Erfahrung. E o caminhar, ter objetivo de chegar à Catedral de Santiago é muito bom. Não tenho palavras para explicar isso. Isso é um sentimento, é uma coisa que se vive no caminho e que se sente caminhando. È una grandissima soddisfazione che ricompensa lo sforzo di questi giorni. Wie wenn du daheim in die Wohnung reinlaufst. Es ist mega cool. Es ist, fühlt sich an, wie wenn du einfach ins Heim kommst. I had the calling, some people say. I booked the flight in June and here I am. Das ist einfach unglaublich. Man kann das hier nicht so richtig beschreiben, würde ich sagen. Das ist einfach... Man kann es nicht beschreiben, wenn man es nicht gemacht hat. Llegar es una pasada, pero todos los años cada vez más. Si te gusta, cada vez más. It was emotional and to see a lot of faces that I recognize from my journey. So it has just been amazing, all of it. Perché ho fatto un'esperienza veramente incredibile, forte, per i chilometri percorsi e per quello che ho sentito quando sono arrivato qui. Everybody's so happy and it's really nice, like to see the happiness, the people like hugging, crying, and it's just really in a good atmosphere. It's exciting. I see so many people and to make me so exciting. Somehow I feel really sad. I have to go home. I want to keep continuing. Buenos días. Buenos días desde Santiago de Compostela a todo el mundo jacobeo. Después de esta primera presentación del señor vicepresidente de la Xunta de Galicia para las asociaciones de amigos del camino y las comunidades gallegas del exterior, vamos a tener ahora precisamente un saludo de José Antonio Otero, que es presidente del Larga Gallego de Sevilla y miembro de la comisión delegada de las comunidades gallegas en el exterior. Buenas tardes. Como presidente del Larga Gallego de Sevilla y de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta y Extremadura, y como miembro de la comisión delegada del Consejo de Comunidades Gallegas en representación de la misma, quiero enviar un fraternal saludo a los representantes de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, a todos los ponentes y participantes en esta jornada Camino a Galicia, Camino Seguro. Tras un año horrible, difícil como pocos y excepcional como ninguno, saludo emocionado esta iniciativa, esta prueba de vida del Camino de Santiago y del Xacobeo. El Consejo de Comunidades Gallegas es el órgano representativo de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia, con carácter deliberante y funciones consultivas que se reúne en forma de pleno cada 3 años. El Consejo asesora a la Administración gallega en cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Ley de Galleguidad y está compuesto por los representantes de cada una de las comunidades gallegas inscritas en el Registro de Galleguidad. La Comisión Delegada del Consejo, órgano representativo y electo en el Pleno del Consejo, funciona como órgano permanente asumiendo las funciones que corresponden al Consejo en el periodo de entrepleno. Son comunidades gallegas según la Ley de Galleguidad, las entidades sin ánimo de lucro asentadas fuera de Galicia, constituidas por gallegos y sus descendientes, que tienen por objeto principal las labores de protección, instrucción y ocio de los gallegos residentes fuera de Galicia y de sus descendientes, y el mantenimiento y fomento de los lazos culturales, sociales y económicos con Galicia. Las comunidades gallegas, los centros gallegos, están integrados por el más de 500.000 de gallegos y gallegas que viven en más de 140 países de todo el mundo, en definitiva, gallegos y descendientes que han contribuido a hacer de Galicia lo que hoy es Galicia, una tierra dispuesta a dar bienvenida a todos aquellos que deseen caminar por ella. De una forma u otra, todos los centros gallegos tienen entre sus fines fundacionales la promoción de la cultura gallega y estimular y afianzar la confraternidad entre Galicia y las tierras de acogida. El número de centros
repartidos por el mundo, en torno a 200, su implantación en los diferentes territorios, su actividad abierta y permanente en pro de la difusión de la cultura gallega y su gran dispersión por el mundo, todo ello hace de los centros gallegos un valiosísimo elemento como agentes y como operadores de la difusión de probablemente el hecho cultural más relevante de Galicia y uno de los hechos culturales más relevantes de Europa, el Camino de Santiago, debiéndose incorporar los centros gallegos como elemento clave y participantes activos en un tejido asociativo abierto que actúa como embajador del camino, exaltando las bondades de la comunidad autónoma de Galicia y del propio camino. En definitiva, un espacio de difusión único, abierto y permanente. Sobre la implantación y dispersión del Camino de Santiago por el mundo, solo un dato. Durante 2018 se registraron en la Oficina de Peregrinos de Santiago de Compostela peregrinos de 182 nacionalidades diferentes. Si consideramos que actualmente hay en el mundo 194 países soberanos reconocidos por la ONU, podemos afirmar sin temor a error que prácticamente todo el mundo está representado en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago tiene un papel fundamental en la internacionalización de Galicia, identificado con el mundo que inspiraba a Vicente Risco, quien combatió en su época el estereotipo de Galicia como algo pequeño y limitado. Estoy convencido que Risco tenía razón en su concepto de Galicia como célula de universalidad y que en un entorno descentralizado Galicia es el centro y el Camino de Santiago es su columna vertebral. Si el aforismo que se atribuye a Miguel de Unamuno y que dice que los prejuicios y la ignorancia se curan viajando y conociendo otras culturas es cierto, explicaría razonablemente por qué el pueblo gallego es un pueblo de escasos prejuicios al extraño y es un pueblo culto, ya que es un pueblo que ha viajado mucho al exterior durante muchas décadas en el marco del fenómeno migratorio y ha recibido muchos viajeros en su interior durante muchos siglos en el marco del Camino de Santiago. Para finalizar, permítanme algunos apuntes personales. Mi familia es originaria del municipio de Antas de Ulla, en el centro geográfico de Galicia, y aun cuando me crié en nuestra tierra de acogida, Sevilla, pasé mis vacaciones escolares en la casa familiar de Somoza, en la parroquia de Areas, a escasa distancia del Camino de Santiago, concretamente de Palas del Rey. Este hecho me permitió desde niño conocer de forma anticipada un fenómeno que hoy llamaríamos globalización, viendo pasar bajo las sombras del monasterio de Vilar de Donas y del castillo de Pambre gentes diferentes, razas diferentes, culturas diferentes. Y me hizo conocer el camino como gran patrimonio de la humanidad mucho antes de su oficialidad y como itinerario cultural y espiritual único y como verdadera columna vertebral de Europa. El leitmotiv de esta jornada es Camiño a Galicia, Camiño Seguro. Personalmente y desde la perspectiva que me da mi condición profesional como médico dedicado los últimos 25 años al área de capacitación de la salud pública, quiero reconocer el trabajo desarrollado por la Administración gallega en general y la Administración sanitaria en particular en la gestión de la pandemia, en un entorno de gran dificultad, con gran incertidumbre científica y gran variabilidad en la práctica clínica y epidemiológica. Trabajo riguroso que debe contribuir de forma decisiva en crear y transmitir un entorno seguro en el Camino de Santiago, un camino a Galicia seguro que active positivamente el ánimo y el deseo de los potenciales peregrinos. Desde mi experiencia debo poner en valor el trabajo incansable y entusiasta que desarrolla el tejido asociativo representado por las asociaciones de amigos del Camino de Santiago. En el caso de Andalucía, este trabajo es cooperativo y colaborativo con los centros gallegos radicados en Andalucía, compartiendo proyectos y actividades y en algunos casos, como en Huelva y Córdoba, ubicándose la Asociación de Amigos del Camino en el propio Centro Gallego. Actualmente la Federación de Centro Gallego y el AR Gallego de Sevilla trabaja, liderado por su vicepresidente, en un proyecto de exaltación y difusión del Camino de Santiago de forma colaborativa y cooperativa con 10 municipios de las provincias de Sevilla y Badajoz, que son atravesados por el Camino Vía de la Plata y que cuentan con albergue de peregrinos de titularidad municipal, incluso alguno de ellos cuenta con un centro de interpretación del Camino Vía de la Plata. Permítanme finalizar con un reconocimiento del trabajo desarrollado por la Secretaría Xeral de Migración, por su apoyo permanente a las comunidades gallegas fuera de Galicia y por recordar constantemente que la memoria del pueblo gallego se escribió en gran medida con el esfuerzo y el trabajo de la diáspora. Gracias y una aperta. Muy bien, muchas gracias a José Antonio Otero. Vamos a pasar ahora ya directamente al coloquio sobre seguridad en el Camino de Santiago. Tenemos en el plató con nosotros a doña Nava Castro, que es directora de Turismo de Galicia, Cecilia Pereira, que es la comisaria del Xacobeo 2021-22, al señor Santiago Villanueva, que es el director general de Emergencias e Interior,
y Jorge Manuel Rual, que es comisario jefe de la Policía Autonómica de Galicia, y a Ildefonso de la Campa, que es el director del Xacobeo. Online estarán con nosotros personalidades que se dedican a la atención al peregrino desde la iglesia secular y desde la iglesia regular. Tenemos a Segundo Pérez López, que es el delegado de peregrinaciones, el delegado del Cabildo de la Catedral de Santiago y presidente de acogida cristiana en el camino. A Lawrence Curran, que es monje del monasterio de Sobrado, Santa María de Sobrado dos Monxes, que está representando pues, a esa tradición de la hospitalidad monástica en el Camino de Santiago, en este caso el Cister en el Camino Norte. Y como representantes del asociacionismo jacobeo, pues vamos a tener a la Federación Gallega de Asociaciones de Amigos del Camino, en este caso su vicepresidente Ángel Trabada, de Lugo. España está representada por Luis Gutiérrez Perrino, presidente de la Federación de Asociaciones Españolas de Amigos del Camino, y un poco representando a la comunidad jacobea mundial, a Paolo Cauchi Fonsauken, que es presidente de la Confraternita di San Giacomo di Perugia y presidente también del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago. Por lo tanto, como ven ustedes, tenemos a un cúmulo de personalidades muy importante para comenzar hoy a hablar sobre la seguridad en el Camino de Santiago. Vamos a comenzar por Ildefonso de la Campa, director de Administración y de Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino. Muchas gracias, Paco. Estimados amigos de las asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y también queridos amigos y paisanos de las comunidades gallegas en el exterior, que de hecho son 500.000 peregrinos en un camino de ida y vuelta. Habéis peregrinado primero a las localidades que os han acogido, a los países que os han acogido, pero siempre con esa visión y siempre con ese espíritu de retorno a vuestra tierra. Voy a hablaros sintéticamente de las principales medidas que se han adoptado precisamente para poder tener un camino seguro, fundamentalmente para poder garantizar la experiencia del peregrino y su seguridad sanitaria en su visita a Galicia. La Xunta de Galicia, desde el comienzo de esta pandemia y fundamentalmente a partir del primer proceso de desescalada en los meses de mayo y de junio, hemos adoptado toda una serie de medidas que precisamente garanticen que la peregrinación a través de las diferentes rutas en Galicia sea una peregrinación segura. Para ello hemos adoptado diferentes medidas que os voy a relatar en estos momentos. La primera y fundamental, hacer un seguimiento continuado de la situación y tomar las medidas y la adaptación de las medidas al momento específico de la pandemia que se estaba viviendo. ¿Cómo estamos haciendo ese proceso? Pues esencialmente utilizando el órgano fundamental de asesoramiento del Gobierno de Galicia para tomar medidas frente a esta pandemia, que es el Comité Clínico de Expertos, un comité compuesto por expertos médicos del Sistema Público de Salud de Galicia que analizan semanalmente cómo evoluciona la situación pandémica en nuestra comunidad y adoptan y recomiendan al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para poder precisamente dar respuesta al momento pandémico. Entre otros aspectos de los que analiza el Comité Clínico está también la situación de los caminos y sobre todo la situación de nuestras infraestructuras, fundamentalmente los albergues. Por ello, el Comité Clínico va adoptando decisiones que después se convierten también en instrucciones por parte del Gobierno gallego para garantizar precisamente esa seguridad sanitaria. A raíz de la experiencia que hemos tenido en la pandemia, hemos tomado una serie de medidas dentro del propio Xacobeo y de la Agencia de Turismo para garantizar precisamente un conocimiento amplio de la situación pandémica y la adopción de las medidas que protejan la salud tanto de los peregrinos que vienen a Galicia como también de los ciudadanos gallegos que viven en los municipios por donde discurren los diferentes itinerarios del Camino de Santiago. Entre ellas podemos citar que hemos elaborado materiales específicos y adaptados a la realidad de las infraestructuras del camino. De forma fundamental, y los vais a poder ver aquí, estamos teniendo cartelería informativa con diferentes recomendaciones de sanidad y salud, así como de higiene para los peregrinos y también en el ámbito de los propios albergues para garantizar una experiencia segura
hemos desarrollado toda una serie de materiales y sobre todo de protocolos para que atienden tanto a los propios caminos de peregrinación como a los albergues para garantizar que todas las medidas que se adopten vayan encaminadas a proteger la salud de nuestros peregrinos. Además, y para garantizar que todos los peregrinos que discurran por los diferentes itinerarios de la ruta tengan garantizado su alojamiento en un momento donde se han tomado medidas de limitación del aforo en los diferentes albergues, tanto públicos como privados, y que se van adaptando dependiendo de la situación pandémica. En estos momentos estamos con un 33% de ocupación en los diferentes albergues de Galicia. Hemos generado desde la Xunta de Galicia un sistema de reservas para los peregrinos, reservas que se pueden hacer desde el día anterior a que se comience un itinerario hasta las 13 horas del mismo día para tener garantizado el alojamiento al llegar al destino del tramo de ruta que se pueda desarrollar. Además, esta reserva permite también ampliar una reserva de grupos con un máximo de 5 personas. Entre las diferentes medidas que se han tomado, entre otras también la adecuación de los albergues, la limitación de espacios comunales dentro de los propios albergues, la dotación de material, gel desinfectante, hidrogel para los peregrinos y para los trabajadores y los albergueros que están en los propios albergues de peregrinos. La dotación de material informativo, de cartelería, ha supuesto una inversión de más de 600.000 euros y además, tal como señaló el vicepresidente, algo que nos parece muy importante, vamos a poner en funcionamiento un seguro tanto para peregrinos como para turistas que visiten Galicia, con una amplia cobertura ante la posibilidad de que un peregrino pueda contraer el COVID-19 en nuestra comunidad, que va a cubrir toda su estancia hospitalaria, toda la atención farmacológica, toda la atención quirúrgica y que inclusive también podrá cubrir los posibles traslados médicos que se tengan que producir dentro de nuestra comunidad hacia las localidades de origen de los peregrinos, así como también la permanencia en caso de que tenga que estar en cuarentena en nuestra comunidad, tanto del propio peregrino turista que nos visite como de los familiares que lo acompañen, con unas garantías que van desde los 500 euros hasta un máximo de 15.000 euros cuando se tenga que producir un traslado internacional. Este seguro ha supuesto una inversión del Gobierno de Galicia por valor de 1.400.000 euros. Para los profesionales, las entidades gestoras y también los voluntarios que atienden a nuestros peregrinos a lo largo de su recorrido por nuestra comunidad, como os decía, hemos elaborado toda una serie de materiales como las especificaciones técnicas del Camino de Santiago Seguro, en donde estamos marcando las directrices y las principales recomendaciones y medidas para la reducción del contagio COVID dentro del sistema de albergues, tanto públicos como privados en nuestra comunidad. El plan de contingencia frente al SARS-CoV-2 específico para la red pública de albergues del Camino de Santiago y por la que se rigen todos los albergues públicos de nuestra red en la Comunidad Autónoma de Galicia. Y el manual para albergues que de una forma explicativa y clara señala las principales incidencias que se puedan producir, cómo atenderlas y también cómo dar una garantía continuada de que se están cumpliendo las medidas esenciales de protección sanitaria e higiénica de los peregrinos que comparten con nosotros la red de albergues. Además de ello, no solo nos hemos dedicado en este último año a preparar y acondicionar la red pública de albergues y el propio camino para la atención de nuestros peregrinos, sino que hemos seguido trabajando para poder dar una experiencia a los peregrinos que sea inolvidable en nuestra comunidad autónoma. Desde el año 2015 hasta el año 2021 estamos todavía en el desarrollo del Plan Director del Camino de Santiago. Hemos desarrollado toda una serie de actuaciones para garantizar que el peregrino que venga a Galicia tenga una experiencia inolvidable. La primera es seguir mejorando los diferentes itinerarios de nuestro camino y mejorando también la señalización para garantizar
la seguridad viaria también de nuestros peregrinos. Hemos actuado en 1.574 kilómetros de los diferentes itinerarios del Camino de Santiago en nuestra comunidad autónoma y, de hecho, hemos actuado en todos los municipios por donde discurre las diferentes rutas del Camino de Santiago, total 139 municipios. Además, hemos generado 56 áreas de descanso en los diferentes trazados del camino y, de hecho, seguimos con un proyecto para seguir aumentando estas áreas de descanso, donde no solo van a poder pasar el descanso a media etapa o aproximadamente a media etapa a los diferentes peregrinos que circulen por el Camino de Santiago, sino que les queremos garantizar que tengan acceso a agua potable y con calidad y, además, garantizar también la sostenibilidad del propio camino, su integración dentro del paisaje, y para ello se van a utilizar materiales naturales y se va a respetar el paisaje que esté dentro de estas áreas de descanso, y también indudablemente vamos a atender que estas áreas de descanso respeten también la no acumulación de residuos a lo largo del camino, que es otro de nuestros grandes proyectos que estamos desarrollando en estos años. Vamos además a hacer a los albergues un espacio más sostenible y un espacio además donde atendamos a mejoras en la eficiencia energética de los propios albergues, en donde vamos a utilizar fundamentalmente energías renovables. Ya estamos en un proceso de renovación donde muchos de nuestros albergues ya reciben su electricidad, dan el agua caliente a través de biomasa, a través de aerotermia, a través de diferentes soluciones que dan una garantía medioambiental y sostenible al uso y también a la no acumulación de residuos dentro de los albergues. También estamos haciendo estudios específicos y estamos desarrollando proyectos para garantizar el uso y la calidad de las aguas dentro de los albergues y también la depuración de las aguas residuales. Además, seguimos creando nuevos albergues para dar una cobertura total en los diferentes itinerarios de la ruta. Entre 2015 a 2021 estamos ya a punto de inaugurar o finalizando 10 nuevos albergues que están repartidos por diferentes rutas. El albergue de Ourense, entre otros. Vamos a inaugurar dentro de muy poco el albergue de Vigo. 10 van a quedar inaugurados en este año 2021 y entre el año 2021 y 2022 vamos también a finalizar albergues tan importantes como el albergue de La Coruña, como el albergue de Piñor, como el albergue de Ferrol o el albergue también que se está ahora mismo desarrollando los trabajos en el monasterio de Sobrado dos Monses, como siempre, albergues que están situados en lugares patrimoniales importantes, muy importantes para Galicia, con lo cual, además de la experiencia del alojamiento, van a poder tener una experiencia de un alojamiento en un espacio específico, en un espacio histórico y un espacio de relevancia patrimonial para nuestra comunidad autónoma. Tener un camino seguro es esencial para nuestra comunidad. Tener un camino seguro es esencial para que la experiencia de peregrinación de cualquier persona sea una experiencia positiva y, por lo tanto, estamos sumando esfuerzos y lo seguimos haciendo, adaptándonos en cada momento a la situación en la que estamos viviendo. Sabéis que la pandemia evoluciona y el compromiso que tenemos desde los poderes públicos de Galicia, específicamente desde la Xunta de Galicia, es que esta adaptación sea inmediata a las circunstancias que se estén viviendo en cada momento y siempre poniendo por encima de todo la seguridad sanitaria de nuestros peregrinos en su visita a Galicia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Ildefonso. Muchas gracias. Evidentemente, Galicia está cuidando de la infraestructura jacobea, de la infraestructura de los caminos, de la red viaria de la peregrinación a Compostela, está cuidando de la red de albergues y ampliándola y ahora pues, con esa innovación de seguro para peregrinos y para visitantes. Vamos a dar paso ahora a un bloque precisamente en el que hablaremos del voluntariado, de las asociaciones de amigos del camino, del recibimiento y de la organización, de cómo ven ellos este comienzo ilusionante de los años 21-22, años santos jacobeos.
Vamos a comenzar por Galicia, por Ángel Trabada, pues, vicepresidente de la Federación Gallega de Asociaciones de Amigos del Camino. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, yo en primer lugar me gustaría mandar un saludo a nuestro presidente, a Manuel Vázquez, que no puede estar presente por culpa de la pandemia, entonces desearle una pronta recuperación. Hospitalidad tradicional y voluntariado de acogida. Sobre este tema creo que, bueno, tendríamos mucho que hablar. Las asociaciones tendríamos que pensar mucho sobre este tema y reorganizarnos un poco. Yo creo que daría para hablar largo y tendido y seguramente, pues bueno, no llegaríamos a encontrar una solución única. Cada situación es diferente. La postura de... Yo eso, valoro perfectamente pues, y respeto, como no podía ser de otra forma, la postura de las asociaciones que tienen sus propios albergues, que los cuidan y digo que cada uno tiene que limitarse un poco a sus circunstancias. Yo hablo desde el punto de vista de Galicia. Aquí en Galicia, pues la Xunta tiene una red de albergues que están muy bien valorados por los peregrinos que los utilizan, según ellos manifiestan. Y claro, las asociaciones en esos albergues pues tenemos poco, o por no decir prácticamente nada, que pintar. Únicamente, pues bueno, algunas ayudas en cuanto a temas de voluntariado. Pero está claro que, como decía, y quiero insistir, que cada territorio es completamente distinto. Hay muchos territorios en España y fuera de España donde son las asociaciones las que se encargan del funcionamiento y de dar esa acogida tradicional a los peregrinos, pero en el caso de Galicia, como decía, pues es completamente distinto. Creo que en Galicia pues hay 2 asociaciones o 3 que tienen a su cargo el funcionamiento de los albergues. El resto es una empresa contratada por la Xunta y que también, hay un comentario generalizado de que el personal de esas empresas pues que no puede dar o no da esa hospitalidad tradicional. Yo creo que habrá quien lo dé y habrá alguno pues que igual no lo da, pero eso también pasa en los albergues privados, pasa en otros establecimientos de hostelería. Pero lo que está claro que, como en todo, pues hay gente que sí sigue ofreciendo esa hospitalidad y gente que no. Yo sé de buena tinta que las asociaciones que llevan pues, albergues en Galicia siguen haciendo esa acogida de voluntariado y siguen dando la hospitalidad tradicional. Es más, comparten desayunos y cenas con esos peregrinos, donde intercambian experiencias, vivencias, valores, sentimientos solidarios. Esto, claro, hablo de una situación normal que no es la que tenemos ahora en este momento, porque lo que sí tienen muy claro ellos es que en este momento tienen que garantizar un riesgo cero tanto para los hospitaleros como para los peregrinos que los visitan. Aquí la mayoría de las asociaciones de Galicia intentamos dar esa hospitalidad y acogida pues directamente en el propio camino o cuando los peregrinos se desplazan a nuestras sedes para sellar las credenciales y para pedir información. Y en muchos casos también pues reuniéndonos con propietarios de establecimientos hosteleros tratando de explicarles la importancia que esos valores tienen para los peregrinos. En cuanto al tema de asociacionismo jacobeo, pues bueno, yo hablo desde una asociación que fue creada a principios del año 87 y que vivimos toda la evolución, las fases que tuvo el Camino de Santiago en su resurgir. De aquella prácticamente no, las asociaciones éramos las únicas que trabajábamos en el camino. En muchos casos pues, nos dedicábamos a convencer a los alcaldes y a los vecinos por donde pasaba la ruta jacobea de la importancia que el camino iba a suponer para esas zonas, tanto en temas culturales, económicos, sociales, empresariales.
Nos encargábamos también de atender a los peregrinos, a los pocos peregrinos que por aquellos tiempos hacían el camino, de buscarle alojamiento, porque de aquella no existía la red de albergues que tenemos hoy. Entonces, bueno, muchas veces en casas particulares, en las palleiras de los señores, por donde, bueno, en este caso hablamos casi del camino francés, que era el único que se conocía y que tenía cierto movimiento de peregrinos. Nos dedicábamos a pintar, desde luego, las famosas flechas amarillas de nuestro fundador de la asociación, de don Elías Baliña, a recuperar tramos de camino que se habían perdido, a editar folletos. Eso eran algunos de los trabajos que hacíamos principalmente las asociaciones. Sí es cierto que según el camino fue creciendo, las asociaciones vamos pasando a un segundo plano. Hoy la mayoría de los peregrinos pues ya vienen con todo organizado, ya traen en sus móviles todos los recorridos, los folletos prácticamente no se utilizan, hay empresas que se encargan de limpiar y de señalizar y de marcar los caminos de Santiago, los ayuntamientos ya saben los beneficios que a ellos les supone el camino. Y es curioso también, en algún caso hasta hay ayuntamientos que denuncian y sancionan a asociaciones por pintar y señalizar con las flechas amarillas. Como decía, creo, y es una pena, y esto hay que sentarse largo y tendido, las asociaciones jacobeas estamos perdiendo mucho protagonismo. Hoy las mancomunidades de municipios, las asociaciones de ayuntamientos y las otras asociaciones de hostelería, de casas de turismo rural, de albergues, son las que mandan. Hoy nos movemos por otros intereses y, como digo, creo que nosotros estamos pasando a un segundo plano que, bueno, estamos ahí, seguimos ahí, pero cada vez con menos opciones de participar y aportar cosas al mundo jacobeo. Insisto en lo que dije y lo vuelvo a repetir. Esto que yo digo, estoy hablando en Galicia y para Galicia. El resto, pues bueno, como decía, funciona de otra forma y tampoco se puede hablar de lo mismo. No es lo mismo el camino francés, donde entran miles y miles de peregrinos, que el camino inglés o el camino de invierno, donde están empezando. Entonces ahí todavía las asociaciones están en esas primeras fases, donde el trabajo de ellos es importantísimo y tenemos que intentar que el resto volvamos a enganchar en esos temas. Yo creo que las asociaciones propias del camino, de amigos del camino, no estas que hay, que ahora también hay muchas que se llaman asociaciones del camino y están creadas por empresarios o gente que tiene otros intereses. Creo que las nuestras nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y seguramente pues, reinventar nuestras asociaciones para seguir siendo importantes para el Camino de Santiago. Si no, pues yo creo que muchas terminaremos o terminarán por pasar a ser pues, simples asociaciones de senderismo o de tiempo libre. También, y por último, porque creo que el tiempo es limitado, decir que necesitamos ayudas. Las asociaciones de amigos del camino, necesitamos ayudas de las administraciones. Nosotros, bueno, creo que dije antes, y si no lo digo ahora, que cuando el peregrino se acerca a nuestra sede a pedir información, a sellar las credenciales, bueno, eso tiene unos gastos, eso tiene un coste, los alquileres, la luz, el agua, los seguros, el teléfono, todos los gastos que tiene una sede, eso no está recogido, ni lo contempla ninguna ayuda, ni ninguna convocatoria de subvenciones. Entonces, entiendo que sin ayudas, pues yo creo que a un corto plazo de tiempo nos va a quedar otra solución que cerrar los lugares donde hoy las asociaciones también ofrecemos hospitalidad tradicional y acogida. Nada más, muchas gracias. Espero que esta pequeña intervención haya servido para expresar un poco una postura que seguramente no es compartida por mucha gente, pero bueno, es una opinión que tenemos desde la Federación Gallega, que en un momento intentamos abordar y creo que respetando las otras, pues esto también tiene que ser respetada y como decía antes, sentarnos a debatir porque hay mucho que hablar sobre estos temas. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, Ángel, por esa memoria histórica que has realizado y por tu visión particular y la visión en general del asociacionismo jacobeo gallego y de sus preocupaciones actuales. Vamos a pasar ahora a una visión más global, más desde el punto de vista español, por parte de Luis Gutiérrez, presidente de la Federación de Asociaciones Españolas de Amigos del Camino. Luis, por favor. Buenos días. Saludar a Ángel Trabada y también tener un recuerdo para Manuel Vázquez, que en Galicia y con su asociación de Agas ha trabajado tanto por el camino. Bueno, yo soy el presidente de la Federación Española, que está compuesta en este momento por 40 asociaciones. Dentro de nuestro organigrama está la Organización de Hospitaleros Voluntarios, conocida por muchos, y aquellos que no la conozcan daré unos flags para que se entienda que cumple este año 30 años de trabajo en el Camino de Santiago y que esperamos hacer el encuentro de hospitaleros en Santiago de Compostela. Tiene una raíz cristiana como el propio Camino de Santiago. Atendemos albergues de titularidad monacal, municipal, colegios, parroquias, asociaciones y cofradías. Y tenemos una base de unos 5.000 hospitaleros y cada año trabajan en todos los caminos a Santiago casi 800 hospitaleros. La finalidad es la acogida tradicional en el Camino de Santiago abierta a todas las creencias. Realizamos cursillos siempre de formación para estos hospitaleros que van a venir a España. Aparte de los 5 que se realizan en España, desarrollamos cursillos en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. En Europa, por supuesto, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Países Bajos y, lógicamente, como acabo de decir, en España. Esto hace que tengamos hospitaleros de 50 países en los albergues que nosotros atendemos. Para que vean un dato comparativo, en 2019 acogimos 174.355 peregrinos, frente a los 14.008 en 2020 por los motivos de la pandemia. El trabajo de estos hospitaleros se realiza en turnos de 15 días y acogemos a los peregrinos. Cuando están enfermos los acompañamos al centro médico. Cuando hay una contingencia les hacemos ponerse en contacto con los cuerpos de seguridad del Estado. Se pueden pernoctar un día más o algún día más si su enfermedad es muy seria. Tenemos una atención diaria de 24 horas con ellos. Hacemos una información del Camino de Santiago para ellos, para decirles cuál es su estado, si hay algún problema en algún punto del camino o si tienen que tener cuidado con determinadas vivencias en el propio camino. Y también damos una información puntual de los albergues que se encuentran abiertos en este momento. Entonces, Oswald, que su símbolo es un hombre con los brazos abiertos, esperando a la puerta del albergue a recibirles, pues tenemos esta presencia, y repito, en todos los albergues de todos los caminos a Santiago. Recogiendo un poquito el testigo de mi amigo Trabada, voy a empezar con un símil aplicable a otra parte del camino, pero también a Galicia. Iban 2 amigos y al llegar a un puente por el que pasaba el Duero, dice: oye, mira, ¿qué cantidad de agua lleva el Duero? Y el amigo reflexionó un poco y le dijo: mira, lleva mucha agua, pero
es debido a los afluentes. Así pasa con el camino de Santiago. Sabemos que el gran movimiento, la gran llegada está en Galicia, pero si no fuera por los afluentes, todavía llegamos. Respecto al asociacionismo, decir algunas cosas. Coincido, como decía Ángel Trabada, que antes las asociaciones, digamos, junto con la Iglesia en algunos momentos, como en 1987, en el primer Congreso Internacional de Jaca, éramos los únicos que informábamos, que acompañábamos, que buscábamos la pernoctación para los peregrinos. Pero claro, como él comenta, esto ha variado mucho. Yo creo que los premios que la Xunta de Galicia o que el Xacobeo presentan son muy importantes, pero también habría que mirar un poco, como él bien decía, el diálogo entre el Xacobeo, la Xunta de Galicia y las asociaciones. El asociacionismo, como decía, rompe en 1987 con Elías Baliña y otras personas como Dan Antonio Viñallo o como Ángel Luis Barreda, y empieza la aparición de las asociaciones. Elías Baliña para mí es un profeta del camino, porque él supo ver qué es lo que iba a suceder con el tiempo. Entonces se puso a trabajar con las asociaciones que en aquel momento había, que en España solamente eran 9 las que participaron en ese congreso, y bajo su guía se decidió crear una credencial, abrir albergues por todos los caminos, cuidar el camino, defender el espíritu jacobeo, hacer una divulgación del Camino de Santiago a través de conferencias, simposium, en fin, todo tipo de eventos que hicieran ver a la población que el camino estaba vivo. También se formó la coordinadora, de la cual él era elegido para ser el presidente, pero creo que dentro de su humildad y de su visión, él decidió no serlo, y años después se forma la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Me alegra que haya una persona de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque la Federación acaba de firmar un procedimiento operativo de colaboración con la Guardia Civil, que está trabajando fundamentalmente en el mundo rural, y tenemos en estos momentos pendiente el proyecto de firma de elaboración de la Policía Nacional con su sistema de Alert Corp para que haya una mayor seguridad en el camino. La web de la Federación Española, que está ahora totalmente cambiado y es novedosa y es muy interesante acercarse a ella, habla del estado de las asociaciones, sus sedes, si están abiertas, cuánto tiempo, si están cerradas, la situación de los albergues, a qué albergues se puede acceder en este momento de pandemia, si están abiertos, si están cerrados. Ahora he visto en la presentación que en Galicia se puede incluso reservar. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado el año pasado? Pues el año pasado los peregrinos que hubo, pues todos iban a casas rurales, hostales, pensiones, hoteles, con el fin de buscar una mayor seguridad. Nosotros también la estamos buscando. El año pasado nosotros estuvimos en 4 albergues del camino, ningún peregrino ni ningún hospitalero se contagió, porque estuvieron personas muy responsables y nos hicimos
con los protocolos, con mucha responsabilidad, y así lo podemos comentar. Estamos también aquí en Galicia, hospitaleros voluntarios, Monasterio de Samos, en el albergue de Herbón, que lleva gas, que algunas veces nos han pedido hospitaleros, también en otros lugares del Camino del Finisterre. Y bueno, nosotros estamos intentando, como bien dice Ángel Trabada, también sobrevivir, porque creo que para todos los presentes, todos los que estamos aquí hoy y que queremos, amamos y buscamos lo mejor para el camino, hay que intentar, sea como sea, buscar un equilibrio entre el mundo turístico y el mundo del Camino de Santiago. Tiene que haber un equilibrio. Nosotros respetamos el turismo, ¿eh? Muchas veces no ocurre viceversa, como ha comentado Ángel Trabada. Por lo tanto, todos los sectores que influyen sobre el Camino de Santiago, y alguien tiene que liderarlo, y me parece a mí que un buen líder sería la comunidad gallega, aunque luego todo se va vertiendo a las otras comunidades. Debemos de sentarnos, debemos de dialogar y debemos poner unas bases, porque puede que tengamos un gigante, pero a lo mejor sus pies empiezan a ser de barro o son de barro, y en el momento que esto falle, el desplome es un auténtico cataclismo. Por lo tanto, la Federación ofrece a todos su colaboración, a todos su información, y os desea a todos buen camino. Ya les digo. Sí, muy bien, Luis. Muchas gracias por tus reflexiones. Vamos ahora a pasar a una visión más global con Pablo Cauchi Fonsauquen, y yo, por favor, les rogaría brevedad, dado que vamos ya un poco justos de tiempo. Adelante, por favor, Pablo. Un cordial saludo a todos. Brevemente quiero presentarme un poco. Yo soy investigador, soy profesor universitario, pero soy también hospitalero y peregrino. Peregrino a Roma, a Santiago, a Jerusalén, y fundador de una cofradía que este año cumple su 40 aniversario. Se fundó en el año 1981. Y consideramos desde el principio que una cofradía de peregrinos debe tener como otro aspecto de la peregrinación, otro aspecto importante, fundamental de la peregrinación, la hospitalidad. Ahora no quiero ser el profesor, pero desde el Codex Calistinus, nosotros tenemos una referencia directa a la necesidad de hospedar a los peregrinos. El Codex Calistinus decía que hospedando a un peregrino se hospeda al mismo Señor y al mismo Santiago. Esto se repite en la regla benedictina y ha sido un elemento fundamental de toda la peregrinación. Sin hospitalidad no hay peregrinación, esto es evidente. Y la hospitalidad se puede tener a través de varias formas. Antiguamente fueron los reyes de Castilla, los obispos, las órdenes hospitalarias, los gremios, los municipios. Más o menos ahora pasa lo mismo. Es la administración del Estado, la administración de las comunidades regionales en España, que tienen una gran parte de estructuras que acogen a los peregrinos. Pero también las asociaciones. He oído hablar mucho ahora de parte de Luis Gutiérrez del asociacionismo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo considero que el asociacionismo debe tener un papel mucho más importante en las decisiones que se toman por lo que se refiere al Camino de Santiago, por lo que se refiere a las peregrinaciones. Porque si no hay peregrinos, no hay peregrinaciones, es evidente. Y los peregrinos son los que directamente conocen las necesidades del peregrino, de su peregrinación. Por esto hay que tener mucho en cuenta lo que dicen
los peregrinos. Y una manifestación de los peregrinos son los albergues que administran ellos mismos. Nosotros como cofradía de Santiago, de Sayago, de Compostela, tenemos 7. Y no tenemos uno en el Camino de Santiago, cerca del río Pisuerga, el San Nicolás de Puente Fitero. Son ya 30 años que estamos ahí y hemos hospedado unas 40.000 personas en 30 años. Es decir, una pequeña ciudad que ha dormido, ha sido acogido, le damos la cena, en un lugar que no hay ni luz eléctrica y que es de donativos. Yo quiero introducir este tema. El tema de la hospitalidad de donativos. Para mí es fundamental. Es fundamental porque da el sentido, el valor, el contenido, la tradición del camino. Es la acogida tradicional que siempre hubo a lo largo del camino de Santiago, de los caminos de peregrinación. Yo hablo ahora como peregrino compostelano, pero esto pasa igualmente en Italia con los caminos que van a Roma, donde tenemos otros hospitales, otros albergues ahí para los peregrinos. Y tuvimos también uno durante años en Jerusalén. Pasa lo mismo, pasa lo mismo. Pasa lo que decía un poco antes un peregrino en el vídeo que ha abierto este encuentro, que decía, yo cuando llego a Santiago me encuentro a casa, me encuentro en mi casa. Lo mismo debe decir el peregrino cuando llega a un albergue de peregrinos. Debe encontrarse en su casa, porque es su casa, porque nace en su función. Por esto creo que los albergues, nosotros lo llamamos hospitales, los albergues o los hospitales, los refugios, que son administrados directamente por hospitaleros voluntarios, dan un servicio fundamental al camino. Y creo que también dan un ejemplo. Muchas veces los hospitaleros de estructuras públicas se portan como empleados, tienen su horario, hacen su trabajo y luego se van. Y esto a los peregrinos no gusta. Yo creo que habría que dar una formación a los hospitaleros públicos parecida a los de los hospitaleros voluntarios, de manera que el espíritu del camino pueda vivir a lo largo de todo el camino y que todos los peregrinos que llegan a un albergue se encuentran en su casa. Es fundamental esto. Esto para mí es un aspecto fundamental. Yo he escuchado con atención, se ha hablado, me parece una cosa muy buena la del seguro a todos los peregrinos, pero yo me imagino y espero que este seguro sea también para los hospitaleros. Aquí nosotros estamos pensando ya de enviar en nuestros, tenemos 7 hospitales, no tenemos más, a los italianos y a los que tenemos al de San Nicolás de Puente Fitero, hospitaleros ya vacunados, de manera que ellos puedan atender tranquilamente, seguramente, a los peregrinos que pasan. Esto es una cosa importante. Pero sería fundamental que el seguro cubriese también el hospitalero, además de los peregrinos. Este es un aspecto. Otras cosas que se pide desde el extranjero con mucha frecuencia, que nos piden, es una información clara y segura. Los peregrinos muchas veces no saben lo que pasa, si pueden salir, si pueden llegar a España, si pueden andar a lo largo de los caminos españoles, si pueden entrar en Galicia. Ahora, ayer había una noticia que los peregrinos no pueden entrar, que siguen el camino, no sé si es verdadera o menos, pero no podían entrar en Galicia. Esto es fundamental que se sepa. Entonces, Francisco Sicul me decía, tiempo, tenemos que estar en el tiempo. Entonces, noticias seguras. Protección no solo de los peregrinos, protección sanitaria y seguro no solo de los peregrinos, sino también de los hospitaleros. ¿Cómo ayudas? Nosotros no necesitamos ayudas especiales. Sí, lo que podría ser muy útil sería ayudas para el saneamiento. Un protocolo de saneamiento, lo he visto ya, pero también materiales para el saneamiento, que se pueda dar a los hospitales de los voluntarios, que no son muchísimos. A lo largo del camino del camino de Santiago no son muchísimos. Existen los de, otra cosa, los de donativos.
a los albergues de los refugiados, hay que ayudarle, no con dinero, esto no, yo creo que no haga falta, pero con medios para sanear y con el seguro. Yo creo que estas son las cosas fundamentales, porque es un sector simbólico del camino, pero importantísimo, importantísimo. El camino no puede perder su identidad, no puede perder su autenticidad, no puede perder sus raíces. Porque también el turista quiere algo auténtico, quiere hacer una experiencia en un mundo auténtico. No quiere moverse en un parque temático, quiere entrar en una cosa verdadera. Eso es lo que piden todos los peregrinos. Y lo digo desde una perspectiva de una persona que ha entrado por primera vez en el Camino de Santiago del año 1969, que ha pasado gran parte de su vida a lo largo de los caminos de peregrinación, no solo españoles, sino también europeos, también de Tierra Santa. Y el peregrino quiere estar en su casa cuando viene acogido y quiere que lo que está viviendo sea una experiencia absolutamente auténtica. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Paolo, por tu aportación, esa visión histórica y simbólica de la acogida en el Camino de Santiago. Vamos a pasar ahora precisamente a una sección muy interesante, muy importante, como es la acogida monástica en el camino. En este caso, pues tendremos con nosotros a Laurence Curran, representante del monasterio cisterciense de Sobrado dos Monches, en el Camino Norte. Muy buenos días a todos. Saludo a los organizadores, a los que están presentes y a los que nos están escuchando en esta reunión virtual. Me llamo Lorenz, llevo 5 años con el tema del albergue. Claro, subrayar simplemente que ya en la regla de San Benito, finales del siglo VI, él habla de atender a peregrinos, viajantes, necesitados, los pobres y un largo etcétera, recibiendo a Cristo mismo en la persona de estas personas que pasen por el monasterio. Claro, estamos ahora en el siglo XXI, pero lo que yo quiero decir es que, hombre, la fundación del monasterio cisterciense aquí remonta al 1142 y seguro que ya entonces habrán ofrecido este servicio a todos los que tenían que pasar por ahí por las razones que fueran, con sus necesidades. Hoy en día seguimos, claro, después de la desamortización y durante 130 años de abandono, los monjes volvieron en el 66 y desde este principio de los años 60, a pesar de estar con reconstrucciones y tal, yo sé que había un espacio aquí en las antiguas caballeritas con literas y tal, no estábamos hablando de grandes números. El año pasado, dado que gracias al coronavirus no se abrió el albergue, se aprovechó ya empezando a principios de agosto, la Junta Turismo promocionó prácticamente la reconstrucción a nivel de muebles y de instalaciones del albergue para ponerlo más al día, las mejoras en casa que terminaron prácticamente en diciembre del año pasado y nos queda la segunda fase, que es el tema de sitios donde tender ropa, lavar ropa a mano con máquina, que sería fuera del albergue como tal, al exterior. Por lo cual esta parte está pendiente. Tenemos sitio para 100 peregrinos distribuidos en dormitorios, sin querer, porque el proyecto remontaba al 2019, antes de la COVID, sin querer ya habíamos previsto espaciar más las literas. Ahora no hay ningún dormitorio que tenga más de 10 camas. Antes había muchas más camas. Y esa ha sido una coincidencia providencial, es decir, dentro del dormitorio no están amontonados. Si hubiera aforo,
habría que hacer como hacían los dos privados aquí en el pueblo el año pasado, una cama sí, una cama no, y tal y cual. Yo personalmente, que llevo el día a día, 7 días a la semana y 12 meses al año el albergue, yo me preocupo, por ejemplo, del tema distancias sociales en los espacios de las duchas y servicios. Este es de muy difícil aplicación. Hombre, siendo inglés, yo voy siempre a lo concreto, a lo práctico. Yo no me veo delante de las puertas de 2 cuartos de baño separados a cierta distancia, porque el albergue ocupa la planta baja del primer claustro de este monasterio. Es físicamente imposible estar vigilando si van de 2 metros en 2 metros, si no se cruzan en los pasillos. A nivel práctico, yo tengo muchas preguntas sobre estas cosas. Los privados el año pasado me contaban los dueños que habían cerrado las cocinas. A raíz de las obras hechas aquí, tenemos una cocina y comedor amplios, pero arriba hay un dormitorio. Si yo tengo que cerrar la cocina, prácticamente equivale a cerrar también el acceso a este dormitorio. Entonces, yo tengo muchas preguntas de orden práctico, concreto, real. El famoso pasaporte, ¿cómo se dice? El pasaporte de vacunación y tal y cual. No sé si esto se va a concretar en tiempos breves. Pero aparte de todos estos factores concretos y prácticos y la seguridad, me alegro mucho de oír hablar del seguro. Yo lo que añoro tal vez sea que estas noticias, el seguro, las cosas disponibles, las noticias, a mí me gustaría recibir en el albergue de Sobrado noticias de este tipo, de la forma que sea, usando los medios que sean, pero estar al tanto de lo que pasa más arriba, más abajo, en Mondoñedo y tal y cual, si hay novedades, si hay problemas en tiempo real. Mi email y mi teléfono están colgados en nuestra página web y están a disposición de cualquier peregrino de cualquier sitio del mundo, porque claro, la mayoría de los que hacen los caminos del norte, la mayoría no son de España, son del otro lado del mundo, vamos. Y antes de emprender el camino, claro, los alemanes están muy organizados y quieren garantías. Que se pueda reservar la noche anterior, a partir de la noche anterior hasta, lo tengo apuntado ahí, hasta la 1 del día mismo de la pernoctación. Bueno, claro, esto daría miedo a mucha gente que se supone que va a lanzarse a empezar en Irún, haciendo todo, bla, bla, luego pongamos que no puede entrar en Galicia, que tiene que esperar hasta la noche anterior con la angustia de no saber si el aforo ya está ocupado. ¿No? Bien, pero estos son problemas de orden práctico. Lo que sí que hay que tener muy claro, y es lo fundamental en un albergue monástico, seguro que pasa en Samos y en Oseira, que es Oseira es otro monasterio de nuestra orden. Lo que prima para nosotros es el cuidado de la persona, y siquiera estamos hablando de religión, de creencias y tal y cual. Ver en cada peregrino, ver la persona, más allá de las pintas, la apariencia, los modales o lo que sea. Porque es lo que nos manda la regla y es lo que nos manda Cristo. Por lo cual la acogida que intentamos dar aquí es de este tipo, es decir, disponibles. Lo que hay que garantizar a un peregrino nada más llegar es indicarle dónde está su cama y dónde están los servicios, porque lo que necesitan es lavarse, resucitar después de la ducha, cambiarse y luego empezar un poco a gustar de su estancia. Hay mucha gente que quiere hablar con alguien, hay gente que no, hay gente que luego viene con preguntas, hay gente que cuenta toda su vida y sus dramas, hay espacio para todo. Nadie
está obligado a nada. Les ofrecemos la posibilidad de participar en nuestros oficios y tal y cual. El párroco, muchas veces estos últimos años, en verano, hace una misa de peregrino en la parroquia que está al lado, a las 6 de la tarde, por ahí. Hacemos de todo, pero nadie está metiendo cosas con el embudo. Lo importante para nosotros es estar aquí, estar disponibles, accesibles. Claro, Sobrados un monasterio funcionando, y tenemos también hospedería grande y mucho turismo, por lo cual a veces hacemos saltos para compaginar todas estas cosas y encontrar también a nivel monástico, de la vida monástica, toda la vida está hecho de equilibrios. Y esto se aplica en todos los campos, pero yo creo que lo importante para nosotros es poder, más allá de las instalaciones y las mejoras y las posibilidades y los límites y los aforos, es dar la calidad humana que cada peregrino, con la motivación que sea que tenga o que vaya creándose a lo largo del camino, intentar responder y reaccionar a lo que necesita cada persona a medida que se vaya acercando a nosotros. Yo creo que ya he dicho bastante, lo siento por mis errores, pero vamos, claro, tengo perdón porque soy inglés. Hasta luego. Muchas gracias, Laurens. Muchas gracias por esa visión práctica y esa reflexión sobre la acogida humana que el Cister dispensa en sus monasterios a los peregrinos. Vamos ahora con don Segundo Pérez López, que nos hablará sobre la acogida cristiana en el camino y particularmente en Santiago de Compostela. Buenos días a todos y a todas. Saludo a todos, pero también especialmente a los que escriben en el chat, porque muchos son para nosotros conocidos a través del encuentro que tenemos aquí con ellos y sobre todo de la Archicofradía del Apóstol Santiago. Yo podría reducirme a la anécdota pues de los distintos albergues que ustedes reservan, acogen, etcétera, y con mucha eficacia a los peregrinos. Pero sería anécdota, porque de alguna forma yo digo que los peregrinos son como los niños que cuentan de la feria como les ha ido en ella. Entonces, hay de todo, hay opiniones para todos, de los albergues que llevan ustedes, de los monásticos, de todo, tenemos opiniones a veces muy favorables y otras veces no tan favorables. Por eso que yo creo que eso es secundario. Nosotros en estos últimos 8 años que llevo yo al frente de la Oficina Internacional de Acogida al Peregrino, nuestra preocupación ha sido precisamente la acogida, el diálogo, el encuentro. Y entonces cada año hemos ido publicando unos trabajos, congresos, encuentros, a los cuales algunos de ustedes pues, han venido, y en concreto pues, un manual del voluntariado de acogida cristiana en los caminos. Aquí este volumen, que ya hace unos años que ha sido publicado, ahí tienen un poco todo lo que significa la acogida, lo que se hace aquí, la preparación que se da a los que acogen, etc. Después, entre los congresos, hay uno que se celebró en 2016, que es acogida al peregrino y relación de ayuda. Acogida al peregrino, que también ha sido diríamos, un encuentro donde han participado más de 100 personas. En todos estos encuentros siempre hemos subido de más de 100 personas. Aquí hay otro, que es otro congreso que hemos tenido, donde el Camino de Santiago, Nuevo Atrio de los Gentiles. Aquí hemos pretendido hacer como una especie de encuentro donde las distintas sensibilidades que se manifiestan en el Camino de Santiago y que se manifiestan en la llegada aquí al Centro Internacional, pues que tuvieran aquí pues acogida. Son muchos, ya se me parece que vamos con el 9º congreso, que será en el mes de octubre,
y este año será pues de esta forma, telemática, dado que no se puede tener cercano. Bien, ¿qué decir yo? Yo titularía mi sencilla, que no tiene mayor valor, la titularía La acogida, un valor en auge. Yo creo que eso es lo que percibo en todas las asociaciones, en todos ustedes con los que he tenido diálogos, casi con todos, y realmente es un valor en auge y casi siempre yo creo que mejor que hace unos años, con una sensibilidad cristiana. Yo creo que hubo años, por lo menos lo que me transmitía a mí don Genaro, la sensibilidad cristiana y católica, pues en algunas asociaciones estaba más diluida. Mientras que yo creo que en este momento se ha recuperado con interés y con un valor. Por eso la propuesta cristiana de acogida en el camino pasa por la búsqueda y la propuesta de nuestra identidad, no como una imposición, sino como una oferta gratuita desde la sencillez evangélica. La acogida es un valor que evoca la apertura a un nosotros, evoca realidades próximas como la responsabilidad, la compasión, la solidaridad. Levinas definía la acogida como la hospitalidad de aquel diferente a mí, que requiere el reconocimiento de las necesidades del otro, de su dignidad y de su diversidad. La acogida puede considerarse como tal cuando el ser humano es tratado como un fin en sí mismo y no es cosificado. Si se dan cuenta, esto es lo que todos ustedes dicen, se preocupan y manifiestan realmente un interés por ello. Al ejercer la acogida, se invita al otro extraño a formar parte del propio mundo, a abandonar la esfera pública para conocer el terreno de la privacidad. En este sentido, la acogida funciona como punto de intersección entre lo privado y lo público. La acogida hace que el extraño deje de ser extraño y el que acoge se haga con la rica extrañeza de la vida y la considere como oportunidad de aprendizaje. Entre el otro extraño y el huésped nace un vínculo de afecto como consecuencia de la acogida en relación de ayuda que Laín Entralgo llamará amistad médica, que hace al anfitrión más vulnerable y nos llevará, por eso, a utilizar la metáfora del sanador herido. Si la acogida se produce, ambos protagonistas se expresan con libertad y el encuentro resultante altera positivamente la identidad de ambos. Aquí varios hospitaleros en circunstancias diversas, etcétera, han acogido a personas que se han convertido a la fe cristiana y yo creo que es aquí donde han sentido la verdadera acogida, en sentirse sanados, acogidos, valorados en sí mismos. Un teólogo del siglo XX, siempre admirado y profético, como fue Romano Guardini, sintetiza con maestría lo que queremos decir aquí. Este es el sentido más profundo de toda hospitalidad, que también varios de ustedes han hecho referencia y se ve claramente que es el puntum dolens de esta actitud nuestra. Dice, este es el sentido más profundo de toda hospitalidad, que un ser humano ofrezca a otro un descanso en su peregrinar hacia el hogar eterno, porque un momento le ofrezca un lugar para que su alma recupere la fuerza, el silencio y la confianza. Somos compañeros de camino hacia la eternidad y hacemos la misma travesía. Por tanto, la acogida puede definirse como el movimiento que realiza el anfitrión con respecto al huésped y que tiene como finalidad la superación de los prejuicios, la recepción y la escucha del otro y la metamorfosis del otro extraño en tu familiar. La finalidad de toda institución que acoge
aquí somos diversas y variadas, consiste en salir al paso y paliar las formas de vulnerabilidad del ser humano. Se trata de suplir el propio hogar cuando la distancia impide estar en él. Por eso la clave de control de calidad de la acogida sería la pregunta. También habéis hecho alusión. ¿Te has sentido como en tu casa? Y la respuesta debería oscilar en dos enfoques de la pregunta. A nivel de atención personal y a nivel de disponibilidad del espacio. La acogida no se realiza por grupos o un montón. La acogida es de tú a tú, de persona a persona. El modo de recibir, hablar, inscribir al peregrino quiere expresar con delicadeza y con atención, la atención y valor de cada persona. La tradición cristiana ha reclamado la acogida evocando textos fundamentales de la Sagrada Escritura que han fundamentado las convicciones de la espiritualidad de grandes personas referentes para la historia de la humanidad. La acogida ha sido en la tradición bíblica una ley, una práctica ejercida de múltiples formas, una tradición viva, un valor moral como horizonte de sentido de la vida de muchas personas. Desde los inicios la acogida está ligada a normas, pero normas que permiten la humanización de lo que de otra forma podrían ser intercambios hostiles o indiferentes. San Pablo, considerándola fundamental, la reclama con esta sentencia. No olvidéis la hospitalidad. La tradición del Antiguo Testamento está llena de relatos en que la acogida es reclamada como algo fundamental. La escena bajo el encinar de Mambré, que relata el capítulo 18 del Génesis, es quizás el primer relato bíblico en el que aparece la acogida como algo central. Abraham, padre de los creyentes, está sentado junto a su tienda en el momento más caluroso del día cuando divisa a 3 hombres. Sale corriendo, se postra a sus pies y tanto él como su esposa Sara comienzan a servirlos. Agua para refrescarse, pan, cordero, mantequilla y leche para alimentarse. Abraham ha reconocido a Yahvé en ellos. Dios no aparece solo, sino acompañado de lo que se interpreta como 2 ángeles. Quizás se adivina una incipiente alusión al Dios comunidad trinitaria, dinamismo de unidad en la diversidad que contemplamos en el famoso icono oriental de André Rublev. La acogida nos lleva al encuentro con la divinidad. Dejar caer las barreras ante los otros nos conduce a una experiencia de misterio. En la segunda parte de la historia nos aguarda un regalo que revela lo crucial del gesto de acogida. Es justamente este acto de acogida el que posibilitará que el pueblo de Israel tenga futuro, pues Dios no se marcha sin antes prometer un vástago a los ya ancianos Sara y Abraham. No es exagerado, por tanto, decir que la acogida constituye al pueblo de los creyentes, y si del principio, Génesis, saltamos al final, el juicio del Evangelio de Mateo, encontramos el mismo hilo. Por tanto, el valor teológico de la acogida, pero sobre todo el valor existencial que a cada una de nuestras acciones, de nuestras instituciones, le dará razón y sentido. Fui forastero y me recibisteis en vuestra casa. ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? Cuando lo hiciste con algunos de los pequeños de estos, mis hermanos, lo hicisteis a mí. La tradición cristiana arrastra a muchas personas que atendían y atienden a otros en el nombre del Señor y convencidos de que atienden al mismo Señor. Dios no quiere ser servido más que en los hermanos, en aquellos que nada tienen que ofrecer, que simplemente son. Así Dios es reconocido y hospedado. Sí, disculpe, don Segundo, tenemos muy poquito tiempo. Ya estoy terminando. Perfecto, gracias. Entonces, esa realidad son simplemente la escucha como fundamento,
que no es un mero accidente o algo irrelevante, sino la posibilidad de comprender al otro. El espacio que acoge no es indistinto que uno se sienta debidamente acogido. El lenguaje que acoge y el corazón que acoge. Sentirse acogido en el corazón tiene que ver con esa experiencia de confort emocional que uno hace cuando experimenta que lo más íntimo es también observado, contemplado y no juzgado, sino entrañablemente cuidado por aquel que acoge. Y es que el corazón también tiene heridas que esperan ser vendadas, con las vendas de la mirada, con la palabra y el tono calibrados adecuadamente en la proximidad generada por todos los sentidos, transformados en terapia eficaz para la enfermedad de la exclusión o el sentirse foráneo del mundo. Y la última cualidad sería la empatía. A esto se nos convoca a todos los que descubrimos la vocación de servicio a los peregrinos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Segundo, por esa profunda visión sobre la identidad y la espiritualidad en la acogida en el Camino de Santiago. Vamos a pasar ahora a otro ámbito. Tenemos a Santiago Villanueva, que es director general de Emergencias e Interior, y Jorge Manuel Rubal, comisario jefe de la Unidad de Policía Autónoma de Galicia. Van a hablar sobre seguridad ciudadana en el Camino de Santiago. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, estamos tanto Jorge como yo representando a la Dirección de Emergencias Interior, que en este caso en la Comunidad Autónoma aglutina todas las competencias en materia de policía como en materia de emergencias y cualquier tipo de siniestro y actividad que se puede producir en Galicia. Voy a tratar de ceñirme un poco al tiempo y ser conciso para luego en las preguntas, si alguien quiere preguntar alguna cosa en concreto, tanto el comisario como yo quedamos a su disposición. En cuanto a la seguridad en el camino, permitidme empezar diciendo, bueno, cuáles son los motivos para realizar el camino. Todos lo saben, porque todo el mundo que está aquí es mucho más experto que el comisario y que yo en temas del camino, pero pueden ser motivaciones religiosas, culturales, turísticas, por aventura y sociales. ¿Y qué tipo de personas hacen? ¿Cómo se configura? Bueno, pues puede hacerse el camino de forma individual, en pareja, en grupo o en familia. Vale, si hacemos la combinación de las dos cuestiones, de las motivaciones y la tipología de las personas, encontramos un nexo común. Todas estas personas, además de buscar llegar a Santiago de Compostela y visitar al apóstol, ¿por qué hacen el camino? Una de las motivaciones es la seguridad. Entendemos que tanto las personas, la tipología de las personas como las motivaciones, si no hay esa seguridad, no realizarían el camino. Bueno, ¿cómo conceptuamos la seguridad? Bueno, la podemos conceptuar en tres tipos distintos. Seguridad policial, seguridad asistencial y este año, desgraciadamente, año 2020, y continuamos en el año 21 después de un año, también una seguridad desde el punto de vista del ámbito sanitario. En primer lugar, en el ámbito policial, en Galicia, Galicia es una comunidad segura, pero ya no solo en el camino, sino en general, siendo Galicia una de las España siendo uno de los países más seguros de la Unión Europea y Galicia una de las comunidades más seguras de España, con 16 puntos en el índice de criminalidad por debajo del territorio nacional. En Galicia operan en este momento cerca de 11.000 personas en los cuerpos de seguridad. Operan 4 cuerpos de seguridad, que es Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Autonómica, que es la que representamos nosotros, tanto el comisario como jefe directo de todos los efectivos de la Policía Autonómica en Galicia, en la Comunidad Autónoma, como digo, en estos 4 cuerpos de seguridad. Los dispositivos que se realizan por parte de la unidad adscrita, que es la nuestra, son patrullas en vehículos especiales, que haciendo un esfuerzo a la Xunta de Galicia este año le ha comprado vehículos híbridos para ser respetuosos con el camino y con el medio ambiente, patrullas a pie y un proyecto que tenemos en marcha junto con Turismo, que nos acompaña aquí a ver la apertura de una comisaría especial para atención al peregrino en el Monte do Gozo. Una actuación que, si contamos con el apoyo del Ministerio del Interior, la Xunta de Galicia ya ha iniciado y que se podría materializar este año 2021, y que daría una atención específica y preferente a todos los peregrinos directamente en Santiago. Otro de los cuerpos que opera en nuestra comunidad es la Guardia Civil, con patrullas específicas de cercanía en todo el territorio, además de patrullas a caballo en determinadas épocas del año, al igual que la Policía Nacional y las policías locales, cada uno en su ámbito de actuación,
Policía Nacional y policías locales en el ámbito urbano, Guardia Civil en el ámbito rural y la Policía Autonómica que actúa en el territorio de acuerdo con las competencias que tenemos asumido. En resumen, el camino desde el punto de vista policial es seguro con unos índices de criminalidad muy bajos, infracciones de bajo calado, sobre todo son hurtos y algún altercado, y además, si analizamos el gran número de personas que realizan el camino y las infracciones, podemos concluir que efectivamente desde el punto de vista policial es un camino seguro. El segundo ámbito era el ámbito asistencial, y este ámbito asistencial desde la comunidad autónoma que afecta de manera directa en la seguridad se realiza a través de las actuaciones en materia de protección civil. En este caso, los distintos caminos, los 9 caminos, son 164 concellos, ayuntamientos, y la están realizando esas actuaciones 136 agrupaciones que realizan una atención específica a los peregrinos con una presencia permanente en el camino, ya sea a pie, ya sea en vehículos todoterreno, que la Xunta de Galicia, como digo, un gran esfuerzo, ha dotado a estas agrupaciones de voluntarios de protección civil para que realizando y aplicando el nuevo plan de atención al peregrino se establezcan vigilancias constantes, atenciones constantes y un punto continuo de atención a los peregrinos y a los caminos. Además, desde el 112, que también depende de nosotros, se da una atención a todos los peregrinos que requieran ante cualquier adversidad, cualquier necesidad, se puedan dirigir al 112 para que sean atendidos por este teléfono de atención a las emergencias que funciona a las 24 horas del día, en este caso, este año, los 366 días del año, y además permite una atención en 78 idiomas a todos los peregrinos. Una atención que se produce, este teléfono, como todo el mundo sabe, el 112, es el número universal de atención a las emergencias y que es que además de ser gratuito, continuamente siempre tiene cobertura, a diferencia de otros teléfonos de emergencia que pueden perder esa cobertura. Así, por dar un dato, en el año 2019 se atendieron 4.500 incidencias en relación o llamadas por parte de peregrinos. En el año 2020, evidentemente, menguado por la pandemia del COVID-19, en 2002, lo cual son 6.506 atenciones durante todos estos 2 últimos años. Y, evidentemente, en el último punto, en el ámbito sanitario, que no lo vamos a hablar hoy por parte de la Xunta de Galicia, por parte de Turismo, se ha potenciado la seguridad en todos los caminos xacobeos, en todos los albergues y con protocolos específicos de atención a los peregrinos para que todos estemos seguros, se evite esa propagación de la pandemia y una atención especializada durante todo el trayecto, como también en Santiago de Compostela. Decía, el camino es seguro, así lo respaldan los datos objetivos, datos de policía, de cuerpo de seguridad. Es seguro, de acuerdo con los datos de las agrupaciones de voluntarios de protección civil en su prestación de los servicios, pero además es seguro, sobre todo, por la sensación subjetiva de seguridad que los distintos caminantes que llegan a Santiago manifiestan, y así se pone de relieve cuando la inmensa mayoría de los peregrinos, además de buscar el objetivo, como decía, de llegar a Santiago, obtienen esa seguridad y repiten en distintas ocasiones la realización del camino. En la parte policial que nos toca, el comisario de la Policía Adscrita, bueno, pues hablará un poquitín de los distintos dispositivos que además pretendemos hacer durante el año 21, condicionados evidentemente por la limitación de efectivos, pero que en caso de que tengamos, vamos a hacer esos dispositivos, pero podremos profundizar en otro tipo de servicios y completamos la unidad adscrita con los efectivos que tenemos reclamados al Ministerio del Interior. Jorge. Hola, buenos días. Como comisario del Cuerpo Nacional de Policía, adscrita a la comunidad autónoma, en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos policiales que operan en esta comunidad, la misión fundamental que tenemos nosotros es la de garantizar que se celebre el Año Santo con normalidad y de forma ordenada. Por eso, con los antecedentes que tenemos ya de los años anteriores, que llevamos montando este dispositivo desde el año 1993, se establece que el camino es seguro. Los antecedentes que tenemos nos lo dicen de esta manera, como ya ha dicho el director, y en base a esta nueva relación del camino seguro,
Los dos ejes de actuación que vamos a tener en estos 2 años son, primero, un eje de protección, de dar seguridad al peregrino, ¿vale?, con un servicio de patrullas, sea en vehículo, sea a pie, sea a caballo o en moto, por el camino. Una presencia física, preventiva, tanto de uniforme como de paisano, para intentar evitar cualquier tipo de actividad delictiva o ilícita que se pueda hacer sobre los peregrinos. Como bien ha dicho el director, la incidencia es muy baja. El mayor tipo delincuencial que podemos tener es el hurto al descuido, el que deje la mochila en una esquina, el que le estén distrayendo para cogerle la cartera, sería la incidencia más delictiva que tenemos en el camino, y ya digo, con esas cotas tan bajas que estábamos hablando. También estableceremos unas fases, ahora mismo tenemos 3 fases de actuación, que es una fase de normalidad, en la que ahora mismo prácticamente no hay nadie en el camino, con lo cual nos dedicamos a comprobar los caminos, las incidencias que pueda haber, a ver si hay cualquier actividad delictiva. Luego pasaremos, según vaya avanzándose, se supone que a partir de Semana Santa, a lo mejor llegando al verano, dependiendo lógicamente de la pandemia, pasaremos una fase que llamamos precrítica, donde intensificaremos la presencia de patrullas, ¿vale?, y de controles en las zonas de áreas de descanso, de albergues, es decir, donde se concentre mayor número de personas. Y luego ya, cuando supongamos o cuando ya se produzca esa libertad de movimientos que tengamos para todos los ciudadanos, estaremos con la fase crítica, donde potenciaremos ya el 80 o 90% de la unidad el servicio de atención a los peregrinos, sobre todo, fundamentalmente, en el camino francés y en el camino portugués, que son los más transitados, y potenciaremos también la presencia en los restos de caminos. Como segundo eje de actuación sería la protección del camino en sí, en base a las inspecciones del camino, para que se cumpla la normativa de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, donde está incluido en su título 7 el Camino de Santiago, para que no se produzca ningún daño en el camino, no haya mendicidad, no haya publicidades ilícitas, etc. Asimismo, comprobaremos los albergues, la inspección de los albergues, para que todo se traduzca con normalidad, y asimismo el control de los usuarios del albergue, por si alguna de las personas tenga alguna deuda pendiente con la justicia. Asimismo, comprobaremos también la normativa sobre pandemia, ¿vale?, para comprobar que se lleva a cabo con los requisitos que establece ahora mismo la normativa sanitaria. Y no quiero extenderme mucho más, ¿vale?, para poder cumplir los horarios, que en la policía eso es fundamental. Entonces, no más, cualquier cosa, ahora en las preguntas, pues estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge y Santiago, por esta visión tan clara y clarividente sobre la seguridad ciudadana en el camino, seguridad de la infraestructura, seguridad en albergues y seguridad en general de los peregrinos. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con Cecilia Pereira, que es la comisaria del Xacobeo 2021-22, que nos hablará sobre un camino seguro y culturalmente activo. Pues yo quería sobre todo saludar y agradecer la presencia online y la colaboración de todas las asociaciones de amigos en el mundo, así como las comunidades gallegas del exterior. Es un privilegio para nosotros poder contar siempre con vuestra presencia y con vuestros ánimos en estos momentos difíciles. Como todos sabéis, bueno, pues hace un año la COVID paralizó también en cierta manera los preparativos de la organización del Xacobeo 2021, pero hubo algo que no paralizó, y eso fueron las ganas de hacer el camino y la ilusión que tenemos. Y os prometo que a pesar de aquel parón, aquel pequeño shock inicial, que por una parte era lógico, no nos hemos quedado de brazos cruzados, y creo que vosotros tampoco. Pensaba poneros un corto que resumía muy bien cómo la gente ha estado preparando el camino y recordando y atesorando aquellos recuerdos y aquellas emociones vividas, pero bueno, por falta de tiempo no lo vamos a proyectar. En el corto, al final, el mensaje que recibíamos era que tenemos que seguir caminando, que el camino es más necesario que nunca y que hay un montón de gente en distintas partes del mundo que está deseando retomarlo. Y es que estamos celebrando ya, estamos en la plena celebración de un año santo muy peculiar,
único y singular debido a la pandemia. Después de 11 años esperándolo, hemos tenido la gran fortuna de que el último día del año pasado, el Papa Francisco ha decidido que se ampliaba el Año Santo hasta el 2022, lo cual lo hace todavía más extraordinario. 2 años de celebración que se van a unir pues, a una década jacobea, porque los próximos años santos serán el año 2027 y el 32. Estamos en este momento terminando la reformulación de todos los proyectos y de todos los eventos grandes y pequeños que habíamos diseñado. Y la presentación de la programación oficial va a ser en breve, seguro que en fechas muy cercanas. Pero bueno, todos sabíais que desde el 2019 llevamos trabajando y preparando el Xacobeo con múltiples actividades y como habéis visto, habéis podido comprobar hoy, hemos hecho importantes esfuerzos en la mejora y en la atención del peregrino, en la acogida, en los servicios, en la seguridad, en la señalización. Se ha ampliado la red de albergues, se han mejorado los accesos y entradas del camino en Santiago. Estamos a punto de presentar la renovación integral del Monte do Gozo. Se han realizado tareas de formación. Y a pesar de todas estas restricciones de movilidad y de cómo vivimos en Santiago con tristeza esta falta de peregrinos, os recuerdo que ya hemos vivido algunos momentos muy especiales. Vais a poder ver algunas imágenes de cómo preparamos la entrada en el Xacobeo 2021, con un proyecto muy especial y muy querido por nosotros. Enciende o Xacobeo. Enciende el Xacobeo, acende o Xacobeo, enciende el Xacobeo, en la que no solo iluminamos espacios emblemáticos en las 10 rutas xacobeas en Galicia, sino que se unieron también ciudades de toda España. Veíais antes la Torre del Reloj de la Catedral, vemos aquí el Centro Botín en Santander, la Torre de Hércules en Coruña o, por ejemplo, la Catedral de Valencia. Pero se han iluminado casi 100 edificios emblemáticos de azul con la flecha amarilla tan simbólica del camino y con el logo del Xacobeo a lo largo de toda la geografía española. Y algunos de ellos en Galicia siguen encendiéndose los fines de semana para recordarnos que estamos de fiesta. Pero además, mientras tanto, después de muchos años de restauración, la Catedral de Santiago está más bella que nunca, con una rehabilitación integral y sorprendente que ha descubierto algunos de los tesoros ocultos. La policromía del crucero, el brillo del baldaquino, un pórtico de la gloria que es fascinante y una nueva iluminación. Una catedral que está esperando a los peregrinos con los brazos abiertos y que también podéis seguir a través de una magnífica publicación que salió al público a finales del año pasado, que se llama La Catedral de los Caminos y que la pone al alcance de todos. Por otro lado, la retransmisión de la apertura de la Puerta Santa, el último día del año pasado, alcanzó a 1,6 millones de personas, con una retransmisión no solo en streaming, sino en pantallas que también estuvieron colocadas en diferentes ciudades del mundo y a las que ayudasteis también las comunidades en el exterior. El vídeo y la actuación de Carlos Núñez implicó a artistas de todas las esquinas del mundo y tuvo un grandísimo impacto. Vais a poder ver un pequeño fragmento al terminar este webinar. Ahí veis algún momento de la ceremonia. Aquí vemos como a finales de enero estrenamos la serie Tres Caminos, una producción gallega con Amazon Prime Video, que se puede ver todavía en muchos países del mundo. Hemos continuado apoyando un programa troncal como es O Teu Xacobeo, que se inició en 2019 y que lo que trata es de favorecer la implicación de todos y hacer que todos como colectivo sintamos que formamos parte del Xacobeo, apoyando proyectos pequeños y grandes de fundaciones, de instituciones, de asociaciones, de empresas privadas, de ayuntamientos, y nos hemos estado adaptando a las restricciones de la pandemia y han seguido celebrándose. Ahí veíamos antes pues, el Ateneo Barroco, aquí vemos un desfile maravilloso con trajes del camino. Hemos seguido celebrando actos en un formato diferente, híbrido, como ha sido la presentación de los premios en este mismo lugar, Camino de Santiago. Es que no nos ha quedado más remedio que adaptarnos, pero queremos estar ahí.
Seguimos trabajando también no solo con todas las comunidades que forman parte del Consejo Jacobeo, sino también con otras comunidades como las que forman parte del Camino Vía de la Plata, constantemente con acciones en Facebook Live y motivándonos con todos aquellos, se llaman, es que ahora no me acuerdo, los centinelas del camino, todos aquellos que sois muchos de los que formáis parte de las asociaciones que nos ayudáis a difundir y a promocionar esta ruta. Y hace justo una semana, tal cual, un día como hoy, hemos arrancado un nuevo proyecto que se llama Xacobeo Peregrinas, en colaboración con la Secretaría Xeral de Igualdade, que tendrá una continuidad mensual y que irá itinerando en los 10 caminos con mujeres que son todos unos referentes. Será un formato híbrido, bueno, ya es presencial, en streaming. Este programa quiere reforzar la idea y la particularidad de que, efectivamente, ahora un poquito más de la mitad somos mujeres las que hacemos el camino y poniendo a la mujer en ese primer plano como un referente también intelectual. Y en 2 días, el próximo lunes, comenzamos con los MOOCs de la Cátedra del Camino de Santiago. Los MOOCs son una modalidad de aprendizaje en línea dirigidos a un número ilimitado de participantes a través de Internet. Esta misma mañana sabíamos que había 552 matriculados. Yo os animo a que os inscribáis. Son 3 cursos maravillosos que no se dirigen solo a la comunidad universitaria, sino al público en general y que os van a ayudar a conocer mucho mejor el camino. Podéis inscribiros a través de la plataforma Miríadas de la Fundación Telefónica. Y esperamos que a finales de mayo, con la celebración de Fitur, sea el pistoletazo de salida de la promoción del Xacobeo, no solo en España, sino en los mercados más próximos, como son Portugal y Francia. Lo que hemos hecho es trasladar la programación internacional al próximo año, al 2022, y sabemos que va a ser un Xacobeo diferente, adaptable, acogedor, que va a ser un reto, sí, seguro, porque la programación va a estar viva siempre. Esto va a ser un continuo work in progress que va a irse adaptando en función de la evolución de la pandemia, de las condiciones que tengamos de movilidad y de los aforos que nos permitan. Pero bueno, estamos apostando por una programación que en principio está más centrada en Galicia, muy centrada en el talento local, muy centrada en la digitalización, pero que esperamos que se abra a todo el resto de España y de los países. Estamos trabajando también con Google Arts and Culture en un nuevo canal específico para el Camino de Santiago, que posiblemente verá la luz a finales de julio. Y lo que os queríamos decir es que necesitamos, como siempre, vuestra ayuda, vuestra complicidad, el ir de la mano, el ayudar a difundir cada vez más el Camino de Santiago. Esperamos que lo podáis celebrar vosotros y disfrutar también en persona. Pero mientras tanto vamos a seguir con proyectos como la colocación de mojones simbólicos, ya no como hacíamos antes en países en el exterior, que continuará, sino que ahora empezamos una nueva etapa con colocación en algunas comunidades autónomas o en lugares significativos, como en Santo Toribio de Liébana a mediados de abril y esperemos que en Andalucía un poquito más adelante. Estamos trabajando también en programación y en actividades didácticas y de divulgación del camino, como Veo Xacobeo. Y en cuanto a todo el tema de congresos y de reuniones, que sé que siempre tanto os interesan, en el que estáis involucrados, pues que sepáis que el primer congreso de la Academia Xacobea se llevará a cabo aquí en Santiago en el mes de junio. El gran congreso que va a ser el 12º del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, cuyo presidente es Paulo Cauchi y me precedió en la palabra bajo el título Caminos del Saber, del Andar y del Creer, se celebrará en marzo del 2022. En octubre celebraremos el 3er encuentro interreligioso bajo el título Dignidad Humana, Migraciones y Fraternidad, largamente esperado y que sabemos que va a ser uno de los hitos fundamentales en nuestra programación. La gran peregrinación europea de jóvenes que estaba prevista para agosto de este año pasa a agosto del año próximo y también seguramente el próximo año llevaremos a cabo tanto un encuentro de ciudades españolas del Camino de Santiago, así como la primera edición
de lo que hemos llamado Jacobus Mundi, donde pretendemos reunir a las ciudades jacobeas con nombre o patronazgo de Santiago Apóstol para crear una red mundial de ciudades jacobeas. Por supuesto, dentro de la programación hay espacio para la música, para la danza, para las exposiciones, la literatura, para todo tipo de competiciones deportivas, desde las más clásicas en Galicia como Vela Surf, la Vuelta Ciclista a España. Hay actividades de voluntariado, peregrinaciones inclusivas y muchos más eventos basados en la reflexión, en el diálogo, en el intercambio cultural, en el reforzamiento de lazos institucionales. Estamos convencidos de que vais a disfrutar de la programación que os espera en el Xacobeo 2021. Estamos preparados, estamos en marcha, deseando ya que nos empiecen a dar mucha más libertad para movernos y sobre todo para que vosotros podáis venir hasta aquí. Os esperamos. I'm Yori Chisholm from Seattle, USA. Hola desde México. Hello, Kaleshi. I'm Crispy from Hong Kong. Bueno, muy bien, muchas gracias, Cecilia, por esta síntesis sobre la programación cultural de Xacobeo. Y pasamos ahora, en los últimos minutos, a un debate, a una serie de preguntas que nos realizan desde diversos lugares del mundo, peregrinos, miembros de las asociaciones de Amigos del Camino, que están pues, interesados en diversos aspectos. Hay una muy concreta, yo creo que para la directora de Turismo, Nava. Nos preguntan sobre la coordinación entre Galicia y otras comunidades autónomas. Es una pregunta que nos hace Acacio Castro Paz. Esa coordinación de actividades que puede haber entre Galicia y otras comunidades del Camino. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y muchísimas gracias por vuestra conexión y por dedicarnos un día a algo tan importante como es para nosotros el Camino de Santiago, ¿no? Por supuesto, acaba de comentar Cecilia, una de las acciones que, aunque estemos en esta época de pandemia, pues la programación está viva, muy viva, pero adaptándonos a la situación real, ¿no? Como este formato que estamos celebrando ahora mismo. Pero, precisamente, una de las actuaciones que fue Acende o teu Xacobeo, Enciende tu Xacobeo, fue en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas y vamos a seguir haciéndolo así. Estamos trabajando, también nos puso como ejemplo ese Facebook Live, que es en colaboración y en coordinación las 4 comunidades autónomas por donde transcurre la Vía de la Plata y, como sabéis, pues en el Consejo Jacobeo, donde están pues muchas de las comunidades autónomas, aquellas que tienen declarado el Camino de Santiago como patrimonio mundial. Estamos en colaboración también con el Estado, estamos también en colaboración con la Federación del Camino de Santiago, que ya es una red europea, por supuesto con el Comité Internacional de Expertos y con todos los agentes que están pues, participando siempre desinteresadamente. Esa coordinación es real y, por supuesto, también ahora estamos ya cerrando una coordinación que para nosotros es muy importante desde el momento que nos consideramos bueno, pues una comunidad muy próxima a nuestro país hermano Portugal y gracias a ese comité que se creó para la certificación y avaliación de la señalización del camino, nos enterábamos estos días que ya está perfectamente señalizado pues, el país vecino Portugal. O sea que ya no solo es la coordinación con nuestras comunidades autónomas, sino también vamos un poquito más allá y esperemos que poco a poco y con ayuda de todos pues esta colaboración sea mayor. Gracias, Nava. Hay una preocupación por parte de varios peregrinos que coincide con un comentario de Paolo Cauchi sobre el seguro. Si el seguro cubre también a los hospitaleros y cómo se puede acceder a ese seguro para los peregrinos y hospitaleros. Este webinar lo estábamos celebrando y el título es Camino a Galicia, Camino Seguro, precisamente para incidir y transmitir ese mensaje de que llegar a la meta de la peregrinación está pues, acompañada de la máxima seguridad. Por eso en las distintas ponencias pues, o en las distintas intervenciones se ha querido trasladar así. Pero no
queríamos estar únicamente satisfechos con eso, con los planes de contingencia que se implementaron, con esa formación que se implementó, con toda la elaboración de los manuales, con la colaboración de la policía y las fuerzas de seguridad del Estado, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como las policías locales y los voluntarios, por supuesto. Quisimos darle un plus a mayores y contratar un seguro desde la Comunidad Autónoma de Galicia para cubrir a toda aquella persona nacional e internacional que venga a hacer el camino. Una persona nacional e internacional que venga a hacer el camino también tiene la acogida del hospitalero. O sea que el hospitalero está acogido precisamente por este seguro COVID, que esperemos que no lo necesite en ningún momento, pero si es así, estaría perfectamente cubierto. Para Santiago Villanueva, nos preguntan desde México, cuando se abren las fronteras internacionales, ¿habrá algún tipo de medidas concretas, específicas en el camino, pues cuando haya una gran afluencia de peregrinos internacionales? Sí, efectivamente. Bueno, como decía yo en mi intervención, bueno, a nivel de seguridad Galicia es una comunidad muy segura, pero además el camino es mucho más seguro de acuerdo con las tasas de criminalidad que la comunidad en general. Así, este año se llevó recientemente a Consejo de la Xunta la aprobación del Plan de Atención al Peregrino, en donde se prevé la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad, pero también con las agrupaciones de voluntarios de protección civil, en donde se va a establecer un análisis de riesgo en función de las circunstancias, ya sea en eventos, ya sea concentración de personas, y en donde se va a establecer un protocolo y una actuación concreta entre los organizadores o los lugares en donde pueda haber esa concentración de personas con el dispositivo a desarrollar. Como digo, con la participación de cuerpos de seguridad, los 4 cuerpos que había dicho anteriormente en función de donde se produzca el evento, y las agrupaciones de voluntarios de protección civil coordinadas con el 111, con sus planes de autoprotección y ejecución de esos planes de autoprotección, y evidentemente con turismo y con el propio Xacobeo, que estamos continuamente coordinados en esa actuación para minimizar los riesgos que se puedan producir en cada caso. Muy bien, gracias. Y no sé si a vosotros o también a Ildefonso nos preguntan sobre documentación sanitaria. Peregrinos que vendrán con la COVID ya, con la vacuna, qué tipo de documentación precisan, y también, al mismo tiempo, otra pregunta que yo creo que coincide con esta inquietud, si habrá un código QR en los albergues de peregrinos, al igual que sucede en hostelería, un código QR pues, de prevención, de rastreo. Bueno, si os parece, en primer lugar, es decir, a ninguno se nos escapa que una de las características de esta pandemia es que es una pandemia en evolución, y por lo tanto lo que hay que tener claro es que hay que dar respuestas también dependiendo de cómo vaya evolucionando la pandemia. La primera tranquilidad que transmitir a los peregrinos es que el sistema de acogida a peregrinos en Galicia ya ha sido diseñado hace tiempo, ha sido contrastado y está en pleno funcionamiento. Por lo tanto, sí podemos dar una garantía de seguridad sanitaria en el espacio, fundamentalmente, de los albergues, tanto públicos y privados, que hay en nuestra comunidad autónoma. A la hora de tomar decisiones, pues en estos momentos estamos en un momento específico en donde la Unión Europea está planteando la toma de decisiones para ver cómo vamos a acoger a los turistas que vendrán pues, a partir de dentro de unos meses al espacio común europeo. Y están tomando decisiones que indudablemente pues, van a definir también características de cómo va a ser la llegada. Si se va a hacer mediante un pasaporte de vacunación, si va a haber una tarjeta donde se integre toda la información de los diferentes visitantes, y después, indudablemente, tampoco hay que perder de vista que la situación epidemiológica de los países origen de los peregrinos pues también condicionará en gran parte las posibilidades que puedan tener o las facilidades que esos peregrinos van a tener para poder llegar hasta nuestra comunidad autónoma, para poder llegar al Estado español. Todos confiamos en que la evolución, por un lado, del proceso de vacunación va a facilitar indudablemente que un mayor número de gente pueda viajar con seguridad. También es cierto que si algo bueno tiene el llevar ya un año en esta pandemia es que hay muchas lecciones que todos hemos aprendido, que en general las sociedades están mejor preparadas para poder abordar las respuestas ante cualquier incidencia que se
que se produzca, y nosotros esperamos en principio y tenemos la capacidad de dar garantías sanitarias a toda la población que venga de cualquier otro lugar de España o del extranjero, y además, como estáis viendo también a través de lo que estamos presentando, como es el seguro COVID, tenemos un sistema sanitario y un sistema de previsión perfectamente preparado para poder atender a cualquier circunstancia que se le pueda plantear a cualquier peregrino pues, durante su visita a nuestra comunidad autónoma. Creo que Nava también quería aportar. Añadir, con respecto a la pregunta de los códigos QR, el comentar que surgen los códigos QR y la medida porque aquí la orden había sido del cierre de la hostelería. Para poder abrir en la hostelería, pues lo que sí hay que permitir y ayudar a que los establecimientos hoteleros tengan pues, ese espacio que permita la identificación de todas aquellas personas que voluntariamente se quieran registrar. Como saben, y si no, bueno, pues lo recuerdo sin ningún tipo de problema, ya el sector de la hostelería, de los hoteles, tienen un registro obligatorio de viajeros que ahí es donde dejan identificado pues, el que ha estado en ese lugar, sea un hotel, un hostal, una pensión, un albergue. Eso ya es obligado por ley. Y además todas aquellas personas que se acercan a Galicia, pues también cuando esté abierto, porque ahora mismo tenemos un cierre perimetral en nuestra comunidad autónoma, pero cuando se abra, toda aquella persona que venga de fuera de Galicia también tiene la web que es el registro de viajeros, o sea que también trasladarles esa tranquilidad, porque sí que se puede perfectamente ya, como está el sistema actual de turismo, el rastreo es totalmente seguro. Y el código QR se ha hecho porque, lógicamente, cuando una persona entra en un bar o una cafetería no da su nombre, pero esta es la única manera, con el código QR, para poder complementar todo este rastreo seguro. Muy bien, gracias. Una pregunta muy rápida, muy corta. El Ciro Freitas, de Brasil, nos pregunta, en la etapa pospandemia, ¿el número de peregrinos en los albergues habrá reducciones o se mantiene? Como nos recordaba Ildefonso, tenemos que estar muy pendientes de la evolución y de las medidas. Ahora, en estos momentos, bueno, pues tenemos una serie de restricciones en los espacios comunes, el 50%, y lógicamente pues hay que cumplirlo. Ya iremos viendo poco a poco, pero lo que sí tenemos seguro es que la mascarilla hay que ponerla, el hidrogel, las medidas higiénico-sanitarias y la distancia de seguridad. Si un albergue tiene capacidad para mantener esa distancia de 1,5 metros de seguridad, pues me imagino que no tendrá ningún problema. Si es todo más pues próximo, lógicamente esas medidas van a tener que seguir estando presentes. Muy bien, gracias. Y para Cecilia Pereira, ¿hay previsto algún tipo de colaboración a nivel de actos culturales fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia? Por supuesto, vamos a ver, es que nosotros somos la meta del camino, pero el camino es universal. No solo forma parte de Galicia, sino de toda España y de los más de 85.000 kilómetros que están reconocidos en toda Europa. Como decía antes Nava, la directora general de Turismo, estamos constantemente coordinándonos y colaborando con otras instituciones y con otras comunidades, y sí que lo hay. Y es más, quería añadir, que no comenté antes, y ya me estaban riñendo por WhatsApp, porque si algo bueno trajo la pandemia es que ha hecho que estemos mucho más conectados y que haya un montón de grupos de WhatsApp con distintas asociaciones para tener información en tiempo real. Recordaros que en octubre en Madrid se celebrará el Congreso de las Asociaciones Jacobeas Internacionales, y entonces, bueno, tenemos otra cita más allí que, como sabéis, tuvo que aplazarse, se iba a celebrar en mayo del año anterior, después nosotros ofrecimos acogerla en el mes de octubre del año pasado aquí en Santiago, no pudo ser, y ahora se celebrará el próximo año. Y sí, estamos abiertos a todo tipo de colaboración, es decir, pero eso ha sido así desde el principio de los tiempos, yo creo, desde que empezó esta aventura del Xacobeo en 1993. Una preocupación por parte de las asociaciones sobre cómo recibir información y material sobre Camino Seguro. Sí, bueno, tanto Ildefonso, Cecilia, bueno, los que estamos aquí, por supuesto, tenemos trasladarle a través de nuestra newsletter toda la información y, por supuesto, esos planes nos comprometemos a también hacérselo llegar.
Muy bien. Hay, quizá para Santiago, hay una pregunta de Pedro Antonio Serrano. ¿Qué previsiones hay para evitar las agresiones al camino? Agresiones al camino. ¿Qué tipo de previsiones? ¿Agresiones al camino o en el camino? No, al camino. Al camino. Bueno, hay un grupo infraestructura. especial de la unidad adscrita, que es de protección del patrimonio, que continuamente hacen patrullaje diario por todos los caminos y además también, como decía el comisario, bueno, si no, que me corrija el comisario, en colaboración con otros cuerpos de seguridad, los cuerpos con Guardia Civil, ese patrullaje concreto para detectar cualquier tipo de agresión al camino, pero además base a instancia de parte en las distintas denuncias que pueda realizarse. Como digo, el patrullaje es diario, es constante y se va a realizar cualquier tipo de actividad preventiva como correctiva ante cualquier agresión que pueda producirse en este caso. Muy bien, gracias. Sí. Te complemento. Tenemos un grupo de medio ambiente que en esa fase que dije de protección al camino, ese grupo de medio ambiente, sea de patrullas de uniforme o de patrullas de paisano, va a comprobar si hay alguna actividad, algún daño con ese camino. Sea porque hay talas ilegales, sea porque hay incendios, sea porque hay venta ambulante, sea porque hay publicidad que no está permitida, etcétera, etcétera. Muy bien, tenemos ya muy poco tiempo, pero yo creo que una pregunta de Rosana Montano es pertinente. ¿Volverán los hospitaleros voluntarios a los albergues públicos de la Xunta? Ildefonso, quizá. Bueno, el sistema de albergues públicos de la Xunta, y todo el mundo lo conoce, tiene tres grandes pies, aquellos que son de gestión propia de la Administración gallega, otros que están con acuerdos con ayuntamientos en donde se les presta la atención y aquellos acuerdos que tenemos con algunas de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago que prestan esta atención hospitalera. Por supuesto que van a volver porque el camino lo que quiere es enlazar la modernidad con la tradición, porque tiene que ser un camino, como ha sido siempre, que camine al ritmo de los propios tiempos. Por lo tanto, nosotros indudablemente todo nuestro sistema de albergues, todo nuestro sistema hospitalero está abierto precisamente también para los hospitaleros voluntarios y los estamos esperando y los vamos a recibir con los brazos abiertos y con todas las garantías sanitarias. Bueno, hay otras preguntas, pero me están diciendo que ya el tiempo ya se ha terminado. Quisiera quizá terminar con una que pienso que hay una cierta preocupación lógica por parte de muchas asociaciones, y quizá se pueda responder desde este ámbito o dar alguna luz, si acaso. La pregunta no es fácil. Dice, ¿cuándo abrirá España sus fronteras internacionales fuera del espacio Schengen? Parece que hay una noticia de que será a finales de verano. Si tenéis alguna información al respecto. Yo creo que es muy prematuro decir ahora mismo cuándo va a abrir España o cuándo va a abrir cualquier otro país europeo. Primero, España se coordina con el conjunto de países de la Unión Europea a la hora de afrontar y de hacer una evaluación continua y constante de cómo está la situación pandémica. Indudablemente, la voluntad de los países europeos es hacer una apertura cuanto antes, pero también es cierto que lo que todos los países europeos pretendemos es hacer una apertura segura. Después, la apertura no va a ser generalizada, porque después están las otras contrapartes, que son el resto de los países del mundo, en donde su propia situación pandémica, como decía antes, pues también va a condicionar mucho las posibilidades o no de sus ciudadanos de poder viajar a este país. Por lo tanto, un ciudadano que cumpla todas las condiciones, que todos sabemos ya cuáles van a ser, fundamentalmente estar vacunado y tener un testeo de anticuerpos o una PCR hecha, pues podrá viajar, suponemos que en un tiempo aproximado lógico de unos meses, pero la variabilidad de esta pandemia también va a condicionar que lo que se diga ahora, pues a lo mejor dentro de 2 meses varía, pues como varía la pandemia, pero vamos, en principio todos pensamos que con el proceso de vacunación, tal como se está desarrollando, pues que en un periodo lógico pues podamos poder transitar entre países pues con mucha más tranquilidad. Muy bien, bueno, pues yo les agradecería a todos ustedes las intervenciones, agradecería pues a los representantes de las asociaciones, tanto a nivel de Galicia, de España y de Europa, concretado en
en la Confraternita di Sagnaco di Perugia, es decir, a Ángel Trabada, Luis Gutiérrez y a Paulo Cauchi su intervención, a Laurence Curran del Monasterio de Sobrado dos Monxes, también su visión sobre la hospitalidad monástica, a Segundo Pérez López, esa amplísima y profunda aportación sobre la hospitalidad, sobre la identidad y sobre la espiritualidad en el Camino de Santiago y en la acogida del peregrino. Las intervenciones sobre seguridad ciudadana, pues por parte de Jorge y de Santiago han sido también muy clarividentes, muy claras. Os agradezco vuestra aportación. A Cecilia y a Ildefonso, la visión que tiene pues, Ildefonso sobre la preparación a nivel de infraestructura, de albergues del camino, y a Cecilia pues, todo ese amplísimo abanico que nos ha ofrecido sobre el aspecto cultural. Y ahora tenemos, para cerrar este webinar, este encuentro medio presencial, medio online, pues a Nava Castro, la directora de Turismo de Galicia, que concluirá pues, el acto. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, y muchísimas gracias a mis compañeros aquí en este plató maravilloso que nos permite llegar y estar con vosotros compartiendo este webinar, y también a los participantes que han intervenido de una manera online y que les agradecemos enormemente. Antes de clausurar, permitidme recordar que el camino en Galicia sí está abierto, lo que está cerrado es la comunidad, el cierre perimetral para otras comunidades, pero cualquier gallego o gallega puede hacer el camino, así como los albergues también están abiertos. Por supuesto, también aprovechar esta clausura para agradecer en primer lugar vuestro compromiso desinteresado de siempre, tanto de las comunidades en el exterior como de las asociaciones de amigos del camino. Sinceramente, la preocupación que nos ha transmitido, tanto lo voy a personalizar porque fueron los intervinientes, tanto Ángel Trabada como Luis, pues nuestra máxima comprensión. Al contrario, para nosotros sois los imprescindibles, no estáis en un segundo plano, sino que estáis en un primer y muy primer plano. Sois los protagonistas, sois los que nos estáis ayudando constantemente. Fuisteis los que abristeis el camino y por eso después la Administración siguió haciendo vuestra labor, porque creíamos que era una competencia que no debéis hacer vosotros, que vosotros tenéis muchísimos objetivos que cumplir, como son la divulgación, ese trabajo de hospitalidad, que desde aquí agradecemos muchísimo. Tomamos buena nota de lo que nos transmitís, queremos que os sigáis formando, que tengáis que esas ayudas pues, os permitan manteneros como asociación, pero olvidaros que para nosotros sois los mayores protagonistas, esos protagonistas anónimos, desinteresados, que hablan en el camino, en todo el mundo, esas más de 350 asociaciones de amigos del camino que de una manera desinteresada y generosa estáis hablando no solo de Galicia, sino de toda España, de Europa, por donde transcurren esos miles y miles de kilómetros del camino, pero sobre todo con esos valores que hoy cobran más fuerza que nunca, ¿no? En la época de esta pandemia, la solidaridad, la generosidad, esa hospitalidad y esa acogida. O sea que desde Galicia tenéis todo nuestro apoyo, todo nuestro reconocimiento, nuestro mayor agradecimiento, y sois los protagonistas, no estáis en un segundo plano. Lo que necesitéis por parte de nuestra Administración, desde luego que haremos todo lo posible para dar respuesta a vuestras demandas. Pero no os olvidéis, los mayores divulgadores del camino, los mejores defensores del camino sois vosotros, lo vivís, nos transmitís todas las debilidades que podamos tener y nosotros pues ponemos todas las herramientas para poder ir mejorando ese camino que llevamos preparando pues durante estos 10 años para poder celebrar otro año santo con todos los kilómetros ya pues retocados para que tuviese la mejor imagen con esa nueva señalización. Vino la pandemia, pero queremos seguir ilusionando y llamando. Contad con nosotros, os damos por supuesto todo lo que necesitéis. Creo que, tal y como nos dijo Luis, la asociación, la federación, está haciendo una gran labor. Ahora, con las nuevas tecnologías que gracias a la pandemia pues, nos ha hecho pues, avanzar o adelantar o anticiparnos un poquito más,
nos va a permitir ya saber qué sedes están abiertas, qué albergues están abiertos. O sea que yo creo que por ese camino, si vamos todos de la mano, podemos seguir colaborando y podemos seguir cooperando. Ya para finalizar, decir, aquí les esperamos. Lo que queríamos trasladar con este webinar era, primero, el mensaje de agradecimiento. Muchísimas gracias por vuestro trabajo continuo, desinteresado, generoso de siempre, y transmitiros con este escenario y con esta puesta a disposición por parte nuestra que el camino es seguro y que Galicia es seguro. Muchísimas gracias. Has andado el camino ya, cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, avanza. Camina a Galicia. Si baten contra los muros, las aguas la grita nace la duda, más sabia. Si estás encallado en la arena, mientras los cañones avanzan, pronto te darás cuenta. Y quizá hayas andado el camino. Atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo que hacen las flores, más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta. Si el frío rompe la noche de escarcha, el hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta. Si baten contra los muros, las aguas